La menopausia es una fase natural de la vida que puede resultar compleja. Como ginecólogos, es nuestra responsabilidad orientar a nuestras pacientes, ofreciéndoles información basada en evidencia y un acompañamiento más orientado a sus necesidades. En el INPER hemos creado este máster para ofrecerles a ustedes, colegas, una actualización integral fundamentada en evidencia sólida que les permita abordar los síntomas, riesgos y tratamientos en esta fase crucial de la vida de la mujer. Durante 12 semanas contaremos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en áreas como salud ósea, salud cardiovascular, salud mental, función cognitiva, sexualidad, calidad de vida, así como los enfoques terapéuticos adecuados para cada uno de estos temas. Es un programa gratuito y virtual avalado por el Instituto Nacional de Perinatología y con puntaje del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Esta es una oportunidad única para fortalecer tu papel como especialista en salud de la mujer. Los esperamos este septiembre. Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en la sesión 10. Esta sesión ha tenido un diseño muy importante en la que tendremos profesores invitados de primera calidad que nos van a manejar los diferentes temas. Estamos considerando como forma muy importante la estrategia a discutir en esta sesión el riesgo de embarazo en la transición a la menopausia. Y la doctora Norma Velázquez Ramírez lo va a presentar. Y el manejo de la menopausia después del cáncer ginecológico, la doctora Cita María Sepúlveda Rivera. El manejo de la obesidad y el síndrome metabólico en la menopausia y la intervención nutrición por el doctor Jorge Víctor Yamamoto Cuevas. Y intervenciones nutricionales basadas en el ritmo circadiano, restricciones de energía en la menopausia, por la maestra Anayeli Mariana Rodríguez. Si nosotros consideramos el primer tema que va a tocar la doctora Norma Velázquez Ramírez, quien es especialista de ginecología y obstetricia, que tiene subespecialidad en biología de la reproducción humana en el INPER y es maestra en educación por el Centro Interamericano para el Desarrollo. Además es profesora de biología de la reproducción humana en el INPER y profesor asociado en la especialidad de ginecología y obstetricia de INPER. Es exdirectora de la sección de interés en anticoncepción en la Asociación de Medicina de la Reproducción y coautora de los lineamientos técnicos para la prescripción y el uso de métodos anticonceptivos en México, del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva. Y actualmente es adscrita en la Coordinación de Salud Reproductiva y Consulta Externa del INPE. Ha tenido una dinámica de compartir y dirigir proyectos en conjunto con Climaterio y también con uroginecología ginecológica, lo que le ha hecho integrarse en todo este proceso y nos va a manejar todo ese concepto de la reproducción tardía y la interacción y riesgo de las hormonas. A continuación, viene el manejo de la menopausia después del cáncer ginecológico. Y para este tema muy importante que contrarresta con el riesgo agregado en la época por la etapa de la menopausia y además con las estrategias de tratamiento, la doctora Cintia María Sepúlveda Rivera, que hizo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sonora, Ginecología y Obstetricia, en el Instituto Nacional de Perinatología y Ginecología Oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Ella es actualmente la jefa del Departamento de Ginecología Quirúrgica en el Instituto Nacional de Perinatología.
cursando la maestría en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México y del ICANN, y tiene un curso de maestría en mastología en Humberto Verosemi en la Academia. Y tiene 23 artículos publicados en las revistas nacionales e internacionales, 21 cursos de actualización y capacitación, 13 trabajos presentados en congresos y diplomado internacional en biología molecular aplicada a la oncología clínica por la Sociedad Belga de Oncología Médica. La doctora Silvia Sepúlveda es una colaboradora importante en la estrategia de manejo de las mujeres en el climaterio, porque ella en paralelo lleva la supervisión de toda la patología y las sospechas de problemas con la mama y los ovarios y el dolor pélvico con el fenómeno de endometriosis, lo que le da un valor muy agregado importante en esta discusión de los temas del día de hoy. El tema 3 es considerable, es el manejo de la obesidad y del síndrome metabólico en la menopausia. Y este tema lo va a presentar el doctor Jorge Víctor Yamamoto Cuevas, quien es médico cirujano de la UNAM, especialista en endocrinología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Hospital General de México, y tiene un fellow en metabolismo en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en Estados Unidos, en 2004, y es médico adscrito al Hospital San Angelín, especialista en diabetes, obesidad y enfermedades tiroideas. Es un gran profesor y colaborador en el aspecto académico con la Asociación de Ginecología y Obstetricia y la Comego, y de hecho participará la próxima semana en el curso internacional de menopausia que se va a desarrollar en el World Trade Center. El tema 4 habla de intervenciones nutricionales basadas en ritmo circadiano y restricción energética en la menopausia. Y este tema lo va a desarrollar la doctora Abellali Mariana Rodríguez Cano, quien es licenciada en Nutrición y Ciencias en Alimentación en la Universidad Iberoamericana y es maestra en nutrición de la clínica en el Instituto Nacional de Salud Público. Tiene una investigación en ciencias médicas en el Departamento de Nutrición, Bioprogramación del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes en la Ciudad de México. Ya ha publicado más de 25 artículos en revistas indexadas y ha construido nuevos capítulos, libros que hablan sobre este aspecto. Certificada en medicina funcional, consejera en lactancia y nutrición integrativa. Su trabajo se centra en el avance de la salud materna perinatal a través de la práctica basada en la evidencia. Con esta perspectiva, damos inicio a la primer ponencia y le paso el micrófono a la doctora Norma Velar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, doctor Ortiz, por la presentación. Agradezco mucho al comité organizador a invitarme a participar en este evento que, como sabemos, realmente los temas que vamos a ver el día de hoy, pues son de vital importancia, sobre todo considerando este tipo de pacientes que nosotros vemos y espero que esta información sea de mucha utilidad. Y bueno, como bien comentaba, vamos a hablar sobre el riesgo de embarazo en estas mujeres que, como vemos, es una etapa de transición que va de la vida reproductiva a un estado no reproductivo y que puede iniciar después de los 40 años y que, como sabemos, puede variar un poco en duración entre 4 o 5 años. Si bien el riesgo de embarazo durante esta etapa de la vida disminuye, es importante tener certeza que estas mujeres no necesariamente siempre van a quedar con la menopausia, más o menos en las edades que nosotros conocemos. Y bueno, si estamos en este intervalo de la transición a la menopausia, pues bueno, es importante considerar pues esta parte de que estas mujeres no se embaracen si es que así no lo desean. Y obviamente también lo que consideramos que es importante conocer que obviamente el embarazo en estas edades incrementa el riesgo de complicaciones como aborto, anomalías cromosómicas o bien complicaciones obstétricas que obviamente pueden poner en riesgo la vida de la paciente, pero también la vida de ese recién nacido. Por ello es que es muy importante hacer recomendaciones muy puntuales anticonceptivas, sobre todo en aquellas mujeres que tienen vida sexual activa,
que no desean un embarazo o que no utilizan un método quirúrgico, y también podemos abonar a este tipo de mujeres beneficios adicionales, como vamos a ver más adelante, sobre un doble beneficio a la salud, que esto también de alguna manera puede ayudar a que estas mujeres utilicen metodología anticonceptiva de forma más consistente que algunas otras mujeres. Y vamos a ver un poco algunos antecedentes que tiene que ver, si bien la tasa de fecundidad por grupos etarios, como verán en la presentación, en general el mayor grupo de los embarazos se presenta entre los 20 a los 29 años y que obviamente conforme va pasando el tiempo disminuyen esta probabilidad, pero bien ustedes, entre las mujeres de 10 a 44 años, la tasa específica de fecundidad en números de nacimientos que se puede llegar a presentar por cada 1,000 mujeres, vean ustedes, puede ser, por lo menos en la última estadística de la encuesta de la dinámica demográfica, vemos en la imagen más clara, puede ser 9 embarazos o 9 nacimientos por cada 1,000 mujeres. Y obviamente en el extremo, que sería entre 45 y 49 años, vean que se reduce de forma importante, pero sí sería desafortunado que estas mujeres que si no quieren quedar embarazadas, tengan un embarazo en donde obviamente el riesgo puede ser mayor y obviamente la información que nosotros les demos a estas mujeres puede ayudar obviamente a disminuir riesgos adicionales. En este sentido, bueno, vemos que los cambios que surgen en la perimenopausa ya lo han visto a lo largo del curso, pero particularmente tiene vital importancia conocer estos aspectos. Estas mujeres pueden tener alteraciones de los patrones de sangrado, como sangrado uterino abundante. Puede también incrementarse el riesgo de enfermedades, sobre todo cardiovasculares, riesgos de eventos trombóticos, o bien incrementar el riesgo de tener cáncer de mama o cáncer de endometrio y de ovario. Y también obviamente sabemos por estas alteraciones en la disminución de los estrógenos, incremento del riesgo de osteoporosis y bueno, en algunas mujeres también empiezan estos cambios en la disfunción sexual. Entonces vale mucho la pena considerar estos aspectos porque estas mujeres pueden ser beneficiadas, como vamos a ver un poquito más adelante, sobre la utilización de métodos anticonceptivos en estas mujeres de riesgo de embarazo. Y ven ustedes, aquí vemos en esta imagen la tasa de embarazos anuales que, como habíamos comentado, en general, después de los 35 años, nuestra tasa de fertilidad se va disminuyendo por lo menos al año. Y ven ustedes, entre los grupos de 40 a 44 años existe el 10% de probabilidad de embarazo. En mayores de 45 a 49 años se reduce prácticamente a la mitad. Pero vean ustedes, en las mayores de 50 años, si bien es como habíamos visto un poco en las tasas de fecundidad específica, puede llegar a presentarse hasta en un 1 o un 2% en estas mujeres. Y bueno, lo que habíamos comentado un poco, el riesgo de presentar abortos espontáneos, anomalías cromosómicas, preeclampsia, parto pretérmino, diabetes gestacional, pues obviamente también se duplica o se cuatriplica el riesgo de presentar estas condiciones, sobre todo en estos extremos de la vida reproductiva. Por ello, bueno, conocemos diferentes guías o lineamientos técnicos que nos ayudan a saber exactamente cuál sería la mejor opción anticonceptiva que pudiéramos llegar a presentar o a dar en estos grupos etarios. En general, sabemos que los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud es una guía que nos ayuda a prescribir, sobre todo de forma segura, y obviamente optar por métodos anticonceptivos que sean altamente efectivos. La Organización Mundial de la Salud categoriza la elección en función de condiciones especiales o características especiales, como vamos a ver más adelante, y en general podemos resumir que la categoría 1 y 2 son métodos que se pueden prescribir con toda seguridad, y la categoría 3, 4 sería un poco como un semáforo, esto quedaría en amarillo. Hay que considerar, hay que ver algunas consideraciones muy particulares e individualizarlas, pero si no tengo un poco la expertise, preferentemente no lo utilizamos. Y la categoría 4, que definitivamente es la contraindicación para la utilización de estos métodos anticonceptivos. Los criterios médicos de elegibilidad del 2015 en general son como los que más se han utilizado, pero bueno, ahorita tenemos buenas noticias. En general,
recientemente en el mes de octubre se presentaron los nuevos criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud con la actualización del 2025, que bueno, no se hicieron modificaciones importantes en general para el tema que vamos a hablar. Habla muy específicamente sobre estas indicaciones como la voy a mostrar más adelante. Y bueno, también tenemos otras guías que nos permiten tener alguna expertise, sobre todo estas guías, tanto las de CDC, que la última actualización fue en el 2024, y la de la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva del 2023, que la particularidad que tienen estas guías es que nos permiten ahondar de forma más profunda la prescripción, las indicaciones, sobre todo conocer el por qué voy a prescribir. La verdad es que les recomiendo si pudieran revisar estos documentos posterior a la plática, que nos va a ayudar a entender muchas otras cosas, sobre todo en esta etapa de la transición a la menopausia. Y bueno, también recordemos que para las indicaciones y contraindicaciones, en general, estos son los métodos anticonceptivos que existen en las guías en general, tanto los hormonales, combinados de progestina sola, los dispositivos intrauterinos, la anticoncepción de emergencia y algunos otros métodos como serían los métodos de barrera o los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Importante recordar que tenemos que evaluar condiciones particulares y factores de riesgo que, como vemos en esta etapa en particular, vale la pena resaltar, como sería el riesgo cardiovascular, las enfermedades metabólicas, las endocrinopatías, o bien también el riesgo que pueden llegar a presentar estas mujeres, sobre todo en cáncer de mama en etapas pues muy jóvenes. Y bueno, vemos que para la correcta prescripción de las metodologías anticonceptivas es muy importante prescribir métodos que sean altamente efectivos, sobre todo en esta etapa de la transición, donde lo que intentamos es evitar que estas mujeres se embaracen, si es que así no lo desean, pero sobre todo dar métodos anticonceptivos que sean seguros para ellas. Y en este sentido vemos que los métodos anticonceptivos en general recordamos o recomendamos aquellos métodos que sean de larga duración, en general los dispositivos, pero también podemos utilizar algunas otras opciones hormonales, como vamos a ver más adelante, y sobre todo porque lo que se pretende es que estas mujeres lo utilicen el tiempo en la que aún están en riesgo de tener un embarazo. Y bueno, iniciamos con los dispositivos intrauterinos. En general, si ustedes evalúan los criterios médicos de elegibilidad, la edad no es una contraindicación para su utilización. En aquellas mayores de 20 años cae en categoría 1 y si recordamos prácticamente categoría 1 y 2 se pueden prescribir con seguridad tanto los dispositivos de cobre como los dispositivos de levonorgestrel. Obviamente vale mucho la pena conocer algunas características en estas mujeres, sobre todo en aquellas mujeres que, como habíamos visto, que podemos tener patologías o condiciones propias de la transición a la menopausia, como sería sangrado menstrual abundante o tener dismenorrea, en donde es recomendable en estos casos prescribir anticonceptivos intrauterinos con levonorgestrel en las diferentes presentaciones que se tienen. No así en aquellas mujeres que tienen estas características, quizá la utilización de los dispositivos intrauterinos de cobre, podríamos tener preferentemente no utilizarlo, pero si esta mujer no tiene ninguna de estas alteraciones, podría ser una opción anticonceptiva, sobre todo muy segura y con una alta eficacia anticonceptiva. ¿Qué ventaja tiene sobre todo la utilización de estos métodos? Es que las tasas de continuidad se van incrementando al primer año de uso entre un 70 a un 80% y conforme va pasando el tiempo puede disminuir la tasa de continuidad, pero en general son métodos que son bastante bien tolerados. Y bueno, como vemos aquí, la utilización de dispositivos de levonorgestrel en una revisión reportó la eficacia de menos de un embarazo en 5 años de uso y con una tasa de continuidad, como comentamos, bastante importante. Y bueno, en general, la principal causa de retiro fue el sangrado, sobre todo con la inserción de los dispositivos de cobre. Y bueno, el 44% de las mujeres que utilizaban anticonceptivos con levonorgestrel estaban en amenorrea a los 6 meses y el 50% a los 2 años posteriores a la aplicación. Entonces, esta
tipo de opción anticonceptiva puede ser de gran utilidad en estas mujeres, sobre todo, como comentamos, los medicados que pueden mejorar muchísimo el sangrado, disminuir la anemia, particularmente si esta mujer llega a presentarlos. En el caso de los anticonceptivos hormonales combinados, cualquier que sea su vía de administración, vean ustedes la vía oral, los parches, los anillos vaginales, la inyección intramuscular, básicamente mayores de 40 años, aquí entrarían en categoría 2. De acuerdo a la evidencia, sabemos que puede utilizarse este tipo de métodos anticonceptivos y que no afecta la densidad mineral ósea. En estas mujeres, sobre todo en estas mujeres sanas que no tienen comorbilidades, pudiera ser una opción anticonceptiva adecuada y sobre todo en aquellas mujeres que están muy sintomáticas con bochorno, sintomatología vasomotora, alteraciones de los periodos de sangrado que a veces pueden ser muy regulares o bien ser menstruaciones abundantes, también puede ser una opción que pueden llegar a utilizar. Obviamente tenemos que evaluar riesgos, beneficios. Y bueno, en estas mujeres, obviamente, descartar estos factores de riesgo, sobre todo el tabaquismo, que en este caso sería una limitación para su utilización. Y vale la pena considerar algunos aspectos, sobre todo en la composición de los hormonales combinados. En general y particularmente la vía oral va a contener, como sabemos, un estrógeno y una progestina. En general, el etinilestradiol es el estrógeno más utilizado a nivel mundial en las diferentes combinaciones, pero también en estos grupos etarios es muy importante conocer estos aspectos. En general, el etinilestradiol induce más las síntesis hepáticas de factores de coagulación, incrementa las globulinas transportadoras de hormonas sexuales y las lipoproteínas, por lo tanto, puede incrementar el riesgo de eventos trombóticos. Entonces, sí hay que tener cuidado, sobre todo en algunas mujeres que tienen algún riesgo o alguna comorbilidad. Pero también tenemos otros estrógenos diferentes, un poco más, obviamente todos son sintéticos, aquellos que son un poco más relacionados a los estrógenos naturales, como sería el valerato de estradiol, que tiene características especiales, que tiene menos efectos sobre todo a nivel endometrial y que también tiene un menor impacto sobre todo en la síntesis de globulinas transportadoras de hormonas sexuales y obviamente también en la inducción de proteínas hepáticas, lo que puede de alguna manera disminuir un cierto riesgo de tener eventos trombóticos, aunque no al 100%. Y también tenemos otro estrógeno que puede haber combinaciones con el 17-beta-estradiol, que también es un estrógeno más natural. Metabolismo hepático también de forma reducida si lo comparamos con el etinilestradiol y que también tiene esta ventaja que no induce de forma importante las globulinas transportadores de hormonas sexuales ni las proteínas hepáticas. Entonces puede ser esta utilización de esta combinación de valerato estradiol o aquellas combinaciones que tienen 17-beta-estradiol en algunas mujeres que tienen factores de riesgo. Y si bien aún no lo tenemos en nuestro mercado nacional, sabemos que a nivel mundial se utiliza el estetrol en combinación con progestinas y que esta muy probablemente tenga un mayor efecto o es altamente, tiene un efecto mucho menor, sobre todo que no se une a las globulinas transportadoras sexuales, que no induce a las enzimas hepáticas y que obviamente tiene una vida media mucho más larga, lo que lo hace tener un efecto estrogénico en menor cantidad, pero sobre todo por mayor tiempo. Entonces, la combinación que puede ser que llegue a nuestro país en los próximos años pudiera ser también una opción en estos grupos en particular. Y también la combinación de la progestina vale mucho la pena reconocer, sobre todo no tanto para la anticoncepción, sino para los beneficios adicionales, sobre todo las progestinas que son derivadas de la testosterona, como el levonorgestrel, norgestretimato, pero también el dienogés, que como vamos a ver más adelante, son algunas progestinas que nos pueden ayudar de forma importante, sobre todo para disminuir el riesgo de sangrado. Y también reconocer que las características de la combinación de estas progestinas, conocer si tiene un efecto androgénico o antiandrogénico o más relacionado a la progestina, también nos va a ayudar sobre todo para aquellas mujeres que tienen a lo mejor
alguna condición que puede ser o podemos ayudarla con las combinaciones. Y relevancia tiene las combinaciones, por ejemplo, con DNOGs, que tiene también características, sobre todo que tiene menos efecto progestacional, tiene un gran efecto progestacional a nivel endometrial. Esto nos reduce sobre todo, puede ser útil en aquellas mujeres que tienen dismenorrea por endometriosis, mejorar esta condición, y sobre todo también el acetato de nomegestrol, que también tiene un gran efecto progestacional, evita la proliferación endometrial y bueno, que ayuda de alguna manera, tiene mejor impacto sobre todo en estas condiciones, sobre todo en aquellas mujeres que están en esta transición a la menopausia, sangrado menstrual abundante, a lo mejor mayor cantidad de sangrado o dismenorrea. Conocemos que existen presentaciones, como sería la combinación de valeriato de estradiol y DNOGs, en presentaciones de 26 tabletas, 2 placebo, en donde vemos que la combinación, este es un esquema multifásico, y quizá esta combinación es la que desde el 2012 fue avalado por la FDA para el tratamiento de sangrado menstrual abundante, en donde vemos que puede reducir hasta en un 88% esta cantidad de sangrado, como comentamos. Adicionalmente, disminuir la menstruación, disminuir el dolor y sobre todo en ocasiones puede mejorar obviamente la hemoglobina de estas mujeres. También tenemos otra presentación que le digo que aún no está en nuestro mercado nacional, el estetrol con drospirenona en esquemas de 24/4, 24 tabletas activas, 4 tabletas placebo, que también puede ser una opción para estas mujeres para regularizar esos ciclos y mejorar su sintomatología vasomotora. ¿Y qué decir de las progestinas? Que quizá estas son de las opciones que podemos utilizar, sobre todo en aquellas mujeres que tienen contraindicación para el uso de estrógenos o que tienen riesgo elevado de presentar eventos trombóticos. El uso de progestinas tanto orales como inyectables, bi o trimestrales, o los implantes subdérmicos pueden ser una opción en estas mujeres que está contraindicada el uso de estrógenos. Si bien sabemos que en la transición a la menopausia hay que tener cierta reserva, sobre todo la utilización del acetato de medroxiprogesterona, porque sabemos que puede disminuir la densidad mineral ósea, pero podemos tener otras presentaciones, como sería la vía oral, que puede ser útil en este tipo de mujeres. Comentamos, puede tener contraindicación para el uso. Y en general sabemos que el beneficio adicional que puede tener la utilización de métodos anticonceptivos, pues obviamente principalmente la indicación sería no disminuir el riesgo de embarazos, pero también tenemos mejoría en el control de los ciclos menstruales, disminuir la dismenorrea, tratamiento de la endometriosis, mejoría de la lubricación, sobre todo el epitelio vaginal, protección ósea, disminución de la sintomatología vasomotora y, bueno, sabemos que en general y sobre todo la anticoncepción hormonal combinada, el disminuir el riesgo del cáncer colorectal, endometrial y el cáncer ovárico. Pero también tenemos que recordar que estas mujeres no necesariamente todas son sanas. Podemos tener algunas mujeres que tienen condiciones de riesgo, como sería en tabaquismo, que esto sí, en general, mayores de 35 años, la utilización de cualquier tipo de anticonceptivos, tanto oral, inyectable, parche, anillos, están realmente contraindicados, caerían en categoría 3-4. Las mujeres con hipertensión descontrolada, también vean ustedes, en general, el uso de los combinados están contraindicados, pero ven ustedes, podemos tener otras opciones anticonceptivas, en particular los dispositivos intrauterinos o bien las progestinas solas, como una opción terapéutica, sobre todo para disminuir el riesgo de embarazo en estas mujeres. Y en aquellas mujeres, como vemos en la tabla, que tienen riesgo de eventos trombóticos, que están recibiendo terapia anticoagulante, pues también es una contraindicación la utilización de los anticonceptivos hormonales combinados en cualquiera de su presentación, pero pueden ser seguros los dispositivos y las progestinas solas. En enfermedad cardiovascular, que también podemos tener estas mujeres, desafortunadamente ahora encontramos más patología que antes veíamos muy tardíamente estas condiciones, pero tampoco es una contraindicación la utilización de otras opciones anticonceptivas, por ejemplo, en el caso de las valvulopatías cardíacas, prácticamente la utilización de los combinados en una cardiopatía complicada sería categoría 4, o bien en aquellas mujeres que tienen
accidente cerebrovascular, pues obviamente la anticoncepción intrauterina y algunas progestinas pudieran ser una opción recomendada. Obviamente también un tema que nos genera pues parte de las preguntas en la consulta, ¿cuánto tiempo puedo utilizarlo y en qué momento suspender? De acuerdo a las guías internacionales, una de ellas de la NAMS, recomiendan 1 año después de la menorrea o después de los 40 años, en donde prácticamente el 90% de las mujeres van a tener menopausia, más o menos a los 51 años, y bueno, ya después empezar quizá una terapia hormonal sustitutiva para mejorar los síntomas propios. Y bueno, la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva, ellos consideran 2 años a partir de los 40 a los 50 años y bueno, en general 1 año de amenorrea en aquellas mayores de 50 años. En el caso de los dispositivos intrauterinos, vamos a ver que el DIU va a tener los mismos criterios, tanto los DIUs de cobre como los DIUs de levonorgestrel. Si tiene más de 50 años, podemos solicitar la realización de FSH. Si este es mayor de 30 unidades internacionales, continuar 1 año y suspender y solicitar suspender el uso del método. Y en aquellas mujeres que tienen menos de 30 unidades internacionales, todavía se recomienda considerar la utilización del dispositivo 1 año más, o bien si estas pacientes llegan a los 55 años y mayor, podemos suspender con toda seguridad estas opciones anticonceptivas. Y en el caso de la anticoncepción hormonal combinada, bueno, el uso prácticamente tanto de la vía oral, el anillo vaginal o el parche transdérmico, en general se recomienda suspender. Si nosotros tenemos determinaciones con una diferencia más o menos de 6 semanas, podemos hacer determinaciones de FSH. Si son mayores de 30 en 2 ocasiones, bueno, podríamos suspenderlo. Y en aquellas vías de administración que tienen 7 días de descanso, esquemas de 21-7, podemos hacer el estudio hormonal en esta semana libre. Y si tenemos en 2 ocasiones elevaciones de la FSH por arriba de 30, pues podemos también suspender este manejo, sobre todo para disminuir, recordemos, el riesgo de embarazo. Y bueno, en general puedo concluir que se debe recomendar la anticoncepción en todas las mujeres que están en la etapa reproductiva. Recordemos que más o menos la etapa reproductiva son entre los 15 a los 49 años. Pero hay mujeres que se pueden embarazar en promedio máximo 50, 52 años. Y bueno, para elección de los métodos se requiere obviamente individualizar los casos, las preferencias, la condición de salud, el uso de fármacos y obviamente valorar riesgos-beneficios. Debemos recomendar a estas opciones que tengan una alta eficacia anticonceptiva y que obviamente de preferencia que no sean tan dependientes de la usuaria. Y bueno, actualmente contamos con una amplia gama de métodos anticonceptivos que podemos adaptar a las necesidades de las mujeres y sobre todo también darle ese beneficio adicional para la salud en aquellas mujeres que tienen algunas condiciones propias de esta etapa de la transición a la menopausia. Muchas gracias por su atención. Nos quedamos atentas si hay alguna pregunta. Gracias. Buenas noches. ¿Pueden ver bien mi pantalla? Muy bien, Cintia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a platicarles un poquito del manejo de la menopausia después del cáncer ginecológico. Soy la doctora Cintia Sepúlveda. Muchas gracias por la presentación. Soy ginecóloga oncóloga. Y bueno, vamos a tocar de una forma breve estos aspectos que en ocasiones pues, pueden ser bastante eh, contradictorios o bastante difíciles, ¿no? Al momento de tener a estas pacientes en consulta. Además del cáncer ginecológico, quise agregar cáncer de mama, que creo que es uno de los temas
más comunes también que con los que tenemos que lidiar día a día y algunas otras neoplasias que quizás son frecuentes como las hematológicas. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y bueno, decirles que al hablar de terapia de reemplazo hormonal y cáncer, pues debemos evaluar riesgo-beneficio en cada paciente. Sabemos que en algunas pacientes puede tener un potencial oncológico y que podría impactar en la recurrencia de las pacientes. Vamos a ver que tanto de forma positiva como de forma negativa, obviamente lo que nos preocupa es que impacte de forma negativa y que tenemos un grupo de pacientes que, que van a ser muy importantes, pacientes jóvenes, generalmente con neoplasias hematológicas, que van a entrar en una insuficiencia ovárica precoz por quimioterapia, a veces por radioterapia, donde no solamente vamos a evaluar o tratar síntomas, sino que también vamos a tener una función terapéutica con este tipo de tratamiento. Y más allá de tratar síntomas, siempre queremos tener seguridad oncológica para nuestras pacientes. Sabemos los dos grandes protagonistas que van a ser estrógenos y progesterona. ¿Sí están cambiando las diapositivas? Ven muy bien, no te preocupes. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a tener estrógenos y progesterona. Los estrógenos en oncología pues van a tener un potencial tanto protector como de riesgo, dependiendo de la neoplasia de la que se trate. Y no va solo a depender de su presencia o de su receptor. Ya se ha estudiado que existen más de 1000 genes que van a ser sensibles a los estrógenos y que pueden tener cierta respuesta dependiendo del receptor en diferentes órganos del cuerpo. Sabemos que los receptores hormonales son un factor pronóstico muy importante y muy relevante, sobre todo, por ejemplo, en cáncer de mama y algunos sarcomas, pero no nos van a predecir con certeza la respuesta oncológica de las pacientes. Y el efecto final va a depender de una red muy compleja de señales y receptores, es decir, no solo por tener receptores positivos en ocasiones podrían ser la causa o podrían dictar el manejo. Y en cuanto a los progestágenos, eh, pues sabemos que este es un factor muy importante que debemos ofrecer a nuestras pacientes, sobre todo pues cuando tienen útero, para prevenir la estimulación estrogénica que no se contrarreste a nivel endometrial y que posteriormente pueda tener una neoplasia maligna a ese nivel. Los progestágenos sintéticos van a diferir de la progesterona natural y esto es muy importante, no solamente van a tener actividad a nivel de los receptores de progesterona, sino que también van a tener actividad a nivel de receptores androgénicos, mineralocorticoides y glucocorticoides, lo que puede traducir pues en una expresión múltiple de efectos de la progesterona. Y algo muy importante en oncología es el famoso microambiente tumoral, donde todas estas acciones hormonales pues no se van a limitar solamente al tumor, sino se van a dirigir también al estroma, a las células inmunitarias y también podrían tener el potencial de ser un cofactor para producir posteriormente metástasis. Vamos a empezar con cáncer de mama y rápidamente decirles que no debe administrarse terapia hormonal de reemplazo a estas pacientes. Esto ya es una recomendación establecida desde hace muchos años y vamos a ver un poquito de evidencia al respecto. El primer ensayo clínico aleatorizado se realizó en 2003. Fue un ensayo que se llama Habits, que es un ensayo pues más o menos de hace unos 30, de hace unos 25 años. Es un ensayo que había intentado ser un ensayo clínico, pero se suspendió después de 2 años de seguimiento porque se observó que en las pacientes con cáncer de mama había mayor recurrencia. Una recurrencia con un HR de 3.3, que pues fue bastante importante, 26 en el grupo que habían recibido la terapia de reemplazo y 7 en el grupo sin terapia de reemplazo. Posteriormente, también se estaban realizando otros ensayos clínicos. Uno de los más importantes es el ensayo clínico de Estocolmo, en el que hasta el momento ellos no habían encontrado un aumento de las recurrencias en estas pacientes. Sin embargo, por los resultados del primer estudio, pues se decidió también parar el estudio de Estocolmo. Algo que sí debemos tener en cuenta y que debemos evaluar y debemos tomar en cuenta de forma muy importante es que para ambos estudios se hizo un seguimiento extendido, observando pues que la recurrencia se mantuvo a pesar de un seguimiento de 5 años en estas pacientes, observando, miren, 22% de recurrencia en las pacientes que
que tuvieron terapia de reemplazo versus 8% en las no usuarias. Y también el ensayo de Estocolmo a largo plazo, con las poquitas pacientes que alcanzó a evaluar, observó también un HR aumentado de 3.6 para las usuarias versus no usuarias. Por lo que, bueno, quedándonos con la terapia de reemplazo, pues está ya bien establecido que no podemos ofrecer ningún tipo de terapia hormonal a pacientes que tuvieron antecedente de cáncer de mama. Sabemos que uno de los más frecuentes es el cáncer de mama hormonodependiente. Sin embargo, es importante que sepan que a pesar de ser un cáncer de mama, por ejemplo, triple negativo, que no tiene ningún tipo de expresión hormonal, que no tiene receptores hormonales positivos, a pesar de eso, en ese subtipo de pacientes también se considera un factor de mal pronóstico y un factor asociado a recurrencia, por lo que en ningún tipo de cáncer de mama, ni de buen pronóstico, ni de mal pronóstico, ni negativo a receptores hormonales, podemos ofrecer terapia de reemplazo hormonal. Ahora, ¿qué hay de la tibolona? La tibolona también ha sido estudiada en un ensayo muy importante que se llamó LEFT, que es un ensayo que buscó evaluar ciertos beneficios de la tibolona en pacientes con antecedentes y no de cáncer de mama, y demostró que no solamente disminuye el riesgo de fractura, que probablemente ya lo hayan visto, sino que también reducía, al parecer, el riesgo de cáncer de mama invasor. Y entonces este ensayo pues parecía ser como una esperanza para estas pacientes. Sin embargo, se hizo un ensayo clínico más adelante, Liberate, que aleatorizó a las pacientes a recibir tibolona versus placebo para ver si tal vez este medicamento sí lo podíamos ofrecer, pero no. También demostró un aumento en la recurrencia del cáncer de mama a 3 años, 15% con tibolona versus 10% con placebo. La verdad es que el HR está muy limítrofe de 1.4, pero aún así no se recomienda tampoco tibolona. Desafortunadamente, pues debido a la suspensión temprana de estos ensayos, no se logró establecer una visión clara sobre la seguridad y hasta el momento no está recomendada tampoco la tibolona en pacientes con antecedentes de cáncer de mama. Ahora, ¿qué hay de los estrógenos locales? ¿Podemos dar terapia local? Ya vimos, no podemos dar terapia de reemplazo pues sistémica, no podemos dar tibolona, al menos podríamos dar terapia local. Estos son algunos estudios que han evaluado a largo plazo el uso de terapias locales en las pacientes. Se ha visto que las usuarias de estos estrógenos vaginales incluso podrían haber presentado un menor riesgo de recurrencia, y en otros estudios esto ha sido contradictorio. ¿Qué les puedo decir de la terapia local? Que evaluemos a cada paciente, riesgo-beneficio de tenerla. Yo sí la he dejado en mis pacientes con antecedente de cáncer de mama, cuando el síndrome genitourinario es muy importante y sé que no puedo dar una terapia sistémica pues más fuerte. Sí he dejado por corto plazo terapias locales, pero bueno, hay que hacerlo con precaución y tener la vigilancia activa de estas pacientes. No ha demostrado impacto en mortalidad. En general se acepta que cualquier forma de estrógeno local está contraindicada. Aquí sí es muy importante que lo sepan. En pacientes que reciben inhibidores de aromatasa, que suele ser un tratamiento adyuvante para un cáncer luminal en pacientes posmenopáusicas, estas pacientes sí tienen cierta predisposición a tener mayor recurrencia si nosotros ofrecemos hormonas. Entonces, en ellas específicamente no se recomendaría ni siquiera la terapia local, ¿de acuerdo? Y los estudios con periodos más prolongados, que es nacido hasta 42 meses, han reportado mayor recurrencia en estas pacientes que reciben inhibidores de aromatasa. Entonces, podríamos de forma muy cuidadosa tal vez ofrecer la terapia local, pero no a pacientes que están recibiendo inhibidores de aromatasa como el letrozol, anastrozol. Ahora, sabemos que cada vez es más importante la cirugía reductora de riesgo en aquellas pacientes que tienen mutaciones asociadas al riesgo de tener cáncer de mama o de ovario. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de esto? Que si las mamas están intactas, es decir, la paciente no ha tenido cáncer de mama y está en vigilancia, podemos ofrecer la terapia de reemplazo hasta la edad natural de la menopausia, aproximadamente 50 años. Para esta edad, la mayoría de las pacientes ya deberían haberse realizado una cirugía reductora de riesgo, es decir, hacer mastectomía bilateral y salpingoforectomía. Si ya se realizó y la paciente no tuvo ningún hallazgo de cáncer en sus mamas que se retiraron, también podemos ofrecer terapia de reemplazo hormonal.
Entonces, pacientes con mutaciones BRCA1 y BRCA2 y otras mutaciones de alta penetrancia para cáncer de mama, podemos ofrecer la terapia de reemplazo con seguridad. Sin embargo, si la paciente ya tiene un antecedente, pues regresa a ser del rubro previo, donde ya tuvo cáncer de mama y está contraindicada. ¿Qué podemos concluir de cáncer de mama? Está contraindicada en términos generales. Los ensayos clínicos han mostrado mayor riesgo de recurrencia. La tibolona mejora síntomas y obviamente va a mejorar también la densidad mineral ósea, pero va a incrementar la recurrencia en cáncer de mama, por lo que tampoco está recomendada. La terapia local podríamos ofrecerla en casos muy seleccionados y en pacientes con BRCA sin antecedente de cáncer de mama puede utilizarse hasta la edad de la menopausia. Vamos a hablar ahora de los cánceres ginecológicos y vamos a empezar con cáncer de ovario. En cáncer de ovario han habido muchos ensayos, muchos estudios que han demostrado el efecto incluso protector de la terapia de reemplazo hormonal. Por lo cual vamos a ver que, bueno, algo importante que decirles es que los ensayos que se han realizado pues han sido en tumores epiteliales, que son el 90% de los cánceres de ovario. Sabemos poco de la terapia de reemplazo en pacientes con tumores germinales o con tumores del estroma y cordones sexuales. En términos generales, lo previo que les mostré en el efecto neutro, incluso protector, estamos hablando de carcinoma epitelial. Sin embargo, se recomienda y es aceptable que podamos dar la terapia de reemplazo en pacientes que hayan tenido un tumor de origen germinal. Sobre todo, perdón, ahí no es terminal, es germinal, como discriminamas, teratomas malignos, etcétera. Sobre todo que estas pacientes sabemos que se van a presentar en edades más tempranas, segunda, tercera década de la vida, en ocasiones pues incluso por la quimio o por haber tenido que haber retirado los ovarios, pues las pacientes entran en insuficiencia ovárica precoz, por lo cual podemos ofrecerles la terapia de reemplazo. El carcinoma endometrioide es un subtipo potencialmente sensible a estrógenos, donde podríamos tener la duda de que quizá pueda tener algún efecto pues perjudicial. Sin embargo, vamos a ver cómo en cáncer de endometrio este subtipo no tiene un efecto, que esté contraindicada la terapia de reemplazo para estas pacientes, por lo cual podemos ofrecerla. Sabemos también y hemos tal vez leído un poco de los tumores de la granulosa, no son tan frecuentes, pero son tumores que pueden presentarse. Estos tumores tienen una producción hormonal, pues son funcionales, pueden secretar estrógenos y progesterona y pueden también tener un efecto a nivel de endometrio, incluso hasta 30% de las pacientes con un tumor de la granulosa pueden tener un cáncer de endometrio oculto o una hiperplasia endometrial. Por lo cual en estas pacientes, por su naturaleza hormonalmente activa, aquí sí no podemos y no deberíamos ofrecer la terapia de reemplazo. Ahora, en cáncer de endometrio también, al igual que en cáncer de ovario, se ha demostrado ya en múltiples estudios desde hace muchos años que la terapia de reemplazo hormonal es segura, con un efecto incluso protector en algunos ensayos clínicos. ¿Qué es lo que se ha realizado en cáncer de endometrio? Se han hecho grandes estudios aleatorizados, estudios muy bien planteados donde se ha estudiado tanto el cáncer de endometrio tipo 1, recordemos el asociado a una producción hormonal aumentada, y el tipo 2, que tal vez no se asocia a esta exposición hormonal, se asocia más a temas genéticos y a otro tipo de factores de riesgo, donde se han evaluado los estrógenos conjugados versus placebo en seguimientos hasta de 35 meses, observando una recurrencia incluso menor en las pacientes que han recibido la terapia de reemplazo hormonal. Existe otro estudio también que ha evaluado ambos tipos de cáncer, el cáncer de endometrio tipo 1 y tipo 2. Este es un metaanálisis que incluyó 8 estudios donde se observó un riesgo de recurrencia global de 0.9 con un intervalo de confianza que supera la unidad, lo cual no nos preocupa porque tenemos un efecto aquí a este nivel neutro. Y algo importante es que tenemos mayor protección cuando ofrecemos terapia de reemplazo con tratamiento combinado. Un subtipo de cáncer endometrial y uterino son los sarcomas uterinos, que afortunadamente representan solo el 1% de las neoplasias uterinas, afortunadamente lo digo porque son de muy mal pronóstico. Sin embargo, tenemos algunos que van a sobreexpresar receptores hormonales en los cuales debemos tratar de evitar la terapia de reemplazo, como el sarcoma del estroma endometrial. El más frecuente, afortunadamente, es el leiomiosarcoma, donde tenemos un efecto neutro,
Y el adenosarcoma, a pesar de tener receptores hormonales positivos, se ha establecido que es seguro ofrecer terapia de reemplazo hormonal a estas pacientes. Y en cáncer cervicouterino, pues el más frecuente es el carcinoma escamoso, 85%, y un 15% van a tener un adenocarcinoma a nivel endocervical. En cáncer escamoso, que es el más frecuente de todos, la terapia de reemplazo hormonal incluso ha mostrado menor recurrencia, 20% versus 32%, y mayor supervivencia 5 años frente al grupo control. En cuanto al adenocarcinoma, que es el menos frecuente, pero nada despreciable, este 15%, tiene un comportamiento biológico similar al cáncer endometrial e incluso podríamos tener también un factor protector con la terapia de reemplazo hormonal. Hablando de cáncer de vulva y vagina, también el más frecuente es el carcinoma escamoso, no son hormonodependientes, por lo cual podemos ofrecer terapia de reemplazo de forma segura. Existe un tipo de adenocarcinoma vulvar que es poco frecuente, donde no tenemos datos concluyentes debido a su baja incidencia y pues debemos individualizar a estas pacientes. Y existe el adenocarcinoma vaginal, que esta es una neoplasia muy rara, donde se asocia ahí sí de forma importante con la exposición hormonal. De hecho, si lo recuerdan, estos casos son los anecdóticos de la asociación a dietiletilvestrol, por lo cual en estas pacientes no hay una evidencia clara. Se recomienda pues que individualicemos cada caso, pero de preferencia no utilizarla. ¿Qué podemos concluir del cáncer ginecológico? Cáncer de ovario epitelial indicada e incluso nos ofrece un efecto protector. Cáncer de endometrio tipo 1 indicado e incluso nos ofrece un efecto protector. Sarcomas indicados en algunos sarcomas como leiomiosarcoma y adenosarcoma, contraindicado para el sarcoma del estroma endometrial. Cervicouterino indicado, vulva y vagina indicado en las histologías escamosas. Y otras neoplasias malignas que es importante conocerlas, sobre todo para pacientes jóvenes. Las neoplasias hematológicas, se ha demostrado que incluso los estrógenos y el efecto hormonal tienen un efecto benéfico para las células hematopoyéticas y el sistema inmune, por lo cual podemos ofrecerla de forma segura. Los tumores cerebrales son tumores que han estado muy asociados con el efecto hormonal. Hasta 80% de los meningiomas tienen expresión de progesterona, por lo cual debemos evitar, ya que han aumentado el riesgo del crecimiento de estos tumores, por lo cual no podemos ofrecerles terapia de reemplazo a estas pacientes. Melanoma depende de la etapa. Si es una etapa temprana, podemos ofrecer terapia de reemplazo, pero si es una etapa avanzada, la seguridad es incierta y debemos evitar la terapia de reemplazo. En cáncer de pulmón, igual que en cáncer de sistema nervioso, el estrógeno favorece la progresión y no podemos ofrecer a estas pacientes. Colon y recto es una neoplasia que desde antes, desde las pacientes que utilizan anticoncepción hormonal combinada de chiquitas, vemos un efecto protector y también a largo plazo en pacientes que utilizan la terapia de reemplazo. Tiene un efecto antiproliferativo y mejora el pronóstico de estas pacientes, por lo cual sí podemos ofrecerla de forma segura. Cáncer renal está indicado, tenemos un efecto neutro. Gástrico es uno de los más importantes asociados a hormonas que se asocian a un peor pronóstico, por lo cual no podemos ofrecerlo. Carcinoma hepático está indicado e incluso tiene un efecto antioxidante y antifibrótico a nivel del hígado. Vesical, si es hormonodependiente, contraindicado. Si es hormono negativo, puede estar indicado. Tiroides indicado incluso con un efecto protector y en cáncer de páncreas también está indicado con un efecto neutro. Aquí les dejo esta tablita. Yo creo que al final vamos a compartir estas presentaciones. Yo sé que es demasiada información, pero como vemos tenemos un semáforo para estas neoplasias. Tenemos un efecto donde es ventajoso, o sea, no solamente lo podemos dar, sino debemos ofrecerlo a las pacientes. Un efecto neutro donde también con seguridad lo podemos ofrecer. Un efecto negativo relativo, riesgo-beneficio, y un efecto completamente contraindicado. Recordémoslo, cáncer de mama, sarcomas del estroma, todos los cerebrales, todos los gástricos y los de vejiga con receptores hormonales positivos. Para nuestra práctica diaria, probablemente debamos recordar cáncer de mama y cáncer del estroma y sarcoma del estroma. Todos los demás podemos ofrecer tratamiento con terapia de reemplazo. Y bueno, como conclusión es decirles que no está prohibida en todos los cánceres, de hecho en la mayoría lo podemos utilizar. Incluso hay tumores que son sensibles a estrógenos donde van a tener un efecto protector, sin embargo otros donde van a estar
donde van a tener un efecto pronóstico malo, que es donde debemos evitarlo, y que cada paciente debe ser individualizada para recibir este tipo de terapias. Muchas gracias. Cintia, sí, eso, gracias, muy amable, Cintia, qué amable. Hola, muy buenas noches. Vamos a empezar con la presentación. Denme un segundito. Listo. ¿Ya se ve bien? Muy bien. Excelente. Adelante. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes y sobre todo hablar de un tema que a mí me parece fascinante, hablar acerca de obesidad, de lo que es el síndrome metabólico, siempre es muy importante, siempre es interesante porque todos lo vemos día a día en el consultorio. Y entonces, vamos a hablar de esto desde un punto de vista que obviamente a ustedes les puede importar mucho. Soy el doctor Héctor Yamamoto Cuevas, soy médico endocrinólogo y hablar acerca de obesidad siempre es interesante, sobre todo cuando en la actualidad hablamos de la obesidad como una entidad sumamente compleja, pero que todos llevamos a cabo en la práctica clínica diaria. Y cuando a esto lo explayamos más y hablamos del famosísimo síndrome metabólico, pues obviamente nos dejamos de un lado nada más la obesidad y hablamos de problemas cardíacos, hablamos de lípidos, hipertensión, diabetes, de lo que está muy de moda, que es hablar de hígado graso. Ya sabemos que incluso este tema se relaciona mucho con cáncer. Y bueno, la historia como tal nos ha dado la razón y actualmente hablamos de una patología como un condicionante muy importante, el hecho de asociación con alteraciones inflamatorias que dan como causa-consecuencia el o las alteraciones que tienen que ver específicamente con el síndrome metabólico y cómo se desarrolla con la mujer a lo largo de la edad. Primero que nada, debemos de entender que el síndrome metabólico se va a presentar diferente en diferentes grupos de edad. Los factores de riesgo no son los mismos en una niña que en una mujer adulta, que en una mujer que está en menopausia. Es más, ahora sabemos que el síndrome metabólico inicia incluso antes del nacimiento y que obviamente, dependiendo de la edad, la tratamos. Pero también tenemos que tomar en cuenta el lapso que lleva con síndrome metabólico al momento en que nosotros le diagnostiquemos. Les voy a presentar a una paciente. Esta paciente llega conmigo a los 78 años de edad con obesidad, tiene osteoporosis. Ella a los 70 años, pues bueno, ya le habían diagnosticado osteoporosis, pero tenía obesidad. A los 50 años tenía obesidad. A los 50 años se infartó, exactamente a los 53 años, y también empezó, ya le diagnosticaron que tenía menopausia. Pero vámonos más atrás. A los 40 años tenía obesidad, se le diagnosticó diabetes mellitus y también debutó con hipertensión arterial. Prácticamente a los 20 años ella tenía un tema de obesidad. Cuando era una adolescente se le diagnosticó síndrome de ovarios poliquísticos y estaba deprimida porque era una adolescente obesa que además en su historia tenía una obesidad infantil. Prácticamente desde los 6 años le dijeron que ser obesa era que un niño gordito es un niño sano. Pues bueno, ahora sabemos que un niño gordito no es un niño sano, porque además ahora sabemos que hay factores de riesgo que condicionan el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas prácticamente desde que nacemos con un bajo peso. Pero si vamos todavía más atrás, desde el embarazo de nuestra mamá, ya comenzó a haber este proceso inflamatorio que si la mamá tenía obesidad o tenía diabetes o tenía síndrome metabólico, me condicionó. Y que por lo tanto debo de tratar a cada paciente según su edad. Pero ¿por qué es importante que tomemos en cuenta en la menopausia el tema de la obesidad que ha estado arrastrando nuestra paciente a lo largo de la vida? Porque obviamente desde que en las primeras etapas de la vida se genera obesidad, ella, esta adolescente, lleva con procesos inflamatorios prácticamente desde que nació. Y por lo tanto, no puedo considerar que una mujer que empieza con menopausia y con síndrome metabólico, su problema empezó ahí. Y sí, efectivamente, somos lo que comemos. No es fácil, pero más adelante. Pues ponte a dieta. Perder peso es sumamente difícil porque la obesidad genera obesidad a través de factores
inflamatorios. Y obviamente nosotros alteramos por lo que comemos y nuestros hábitos diariamente en nuestro organismo. Y al final, todo esto tiene que ver incluso con cómo modificamos la microbiota intestinal. Así de complejo es todo este proceso. Y vean, pasamos desde que tenemos un índice de masa corporal normal, comenzamos a desarrollar o comienzan a generarse procesos inflamatorios endoteliales, esto va evolucionando, llegamos a tener patologías renales e incluso el desarrollo de cáncer. No debemos de olvidar que entonces, a lo largo del ciclo de la vida de la mujer, se presentan diversos factores de riesgo cardiovascular, más allá de diabetes, fumar, obesidad, vida sedentaria, hipertensión y dislipidemia, específicamente en la mujer. Hay otros factores hormonales que pueden condicionar este factor inflamatorio que se va arrastrando a lo largo de la vida. Y que, pues sí, obviamente a las pacientes les medimos cintura, las pesamos, las medimos, y que las nuevas recomendaciones nos dicen, no nada más la peses y la midas, si puedes sacar su relación de la cintura, su medida de la cintura, y si puedes incluso tenerle lo que tiene de grasas, de grasa visceral, nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque esto, como en la paciente que les presenté, ha ido arrastrando desde los estigmas el desarrollo de sobrepeso, de obesidad, y que no se reconoce a sí misma como pacientes con obesidad. Y entonces la paciente, hoy tuve una paciente de 42 años que pesaba 38 kilos y mide un 53, y me decía, yo no estoy obesa, doctor, yo sí estoy feliz. Pues bueno, todo ese tipo de procesos tenemos que tomar en cuenta que si ya desde la niñez estaba arrastrando un proceso inflamatorio metabólicamente importante, el embarazo puede complicar todavía más este proceso porque al final en el embarazo existen factores inflamatorios que todavía se desencadenan más, factores inmunológicos que todavía pueden complicar más lo que es el proceso del desarrollo de síndrome metabólico en una paciente que tarde o temprano va a llegar a un tema de menopausia. Y que obviamente aquí hablamos de una enfermedad crónica que se basa en la adiposidad, es decir, la cantidad de adiposo. Al paciente con menopausia no nada más podemos verle el hecho de que ya no tiene menstruación, tenemos que ver obviamente sus características físicas, antropométricas y saber si tiene este proceso, porque al final es cierto que tiene un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares y que dando a la vida. La paciente que se infartó a los 50 años, ya le dijeron que tenía menopausia. Ella relacionó una cosa con la otra y no, paciente que había estado arrastrando problemas cardíacos y que obviamente el tema de la menopausia, como lo más adelante, complica todavía más este proceso, porque al final, pues bueno, y desde que mi mamá se embarazó tenía factores inflamatorios, va a condicionarme si yo no hago modificaciones en mi estilo de vida, que cuando sea adultos mayores tengamos una serie de complejidades y ver más o menos cómo se genera esta historia. Esto, como verán ustedes a su izquierda, comienza desde la definición Raven en 1988 con el famoso síndrome X, donde había hiperuricemia, tensión, dislipidemia e hiperinsulinismo. Pero vean a su derecha que tanto se ha complicado. Tenemos diabetes, hipertensión, problemas vasculares, trombóticos, tenemos hígado graso, resistencia a la insulina, tenemos alteraciones musculares. A esta paciente que empieza con menopausia y que ha estado arrastrando los procesos de síndrome a lo largo de su edad, todo esto es lo que tiene. Por lo tanto, no podemos nada más obviar el hecho de que podemos tratar este tema de la obesidad, porque al final muchas veces esta obesidad, la hiperinsulinismo compensatoria y la resistencia a la insulina ha condicionado a lo largo de la vida esta paciente genere procesos inflamatorios. Y un antiinflamatorio básico de mujer es el estrógeno, y cuando se pierde, obviamente condiciona todavía más el riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Y ustedes seguramente han escuchado mucho de esto de lo que hablamos ahora de la tríada cardíaca, renal y diabetes. Pero bueno, así no es como debemos de ver al paciente, porque al final no es una triada. Esta paciente que debuta que empieza con menopausia, que empieza con los trastornos hormonales, hay que considerar que sí puede tener estas tres, pero además tienen tejido inflamatorio a nivel adiposo,
tiene esteatosis hepática, tiene alteraciones inmunológicas, tiene alteraciones de procoagulación alterada, tiene hipertensión arterial, problemas a nivel neurológico, alteraciones por pérdida de masa muscular, una inflamación importante a nivel endotelial, alteraciones osteoarticulares. También puede tener pacientes que tienen problemas neurovasculares y obviamente, y para no ser lo menos importante, alteraciones en esta microbiota intestinal. Así de complejo es ver a una paciente que debuta con el tema de la menopausia, pero que ha estado arrastrando. El tema del síndrome metabólico no comienza con la menopausia, está muchos años antes, pero que, por ejemplo, en pacientes como esa que les voy a presentar, que es Pamela, que es la hija de la paciente que les presenté hace rato, tiene obesidad, tiene 51 años, tiene diabetes mellitus, tiene hipertensión, tiene dislipidemia, llega al consultorio porque tiene descontrol metabólico de la presión, se queja de dolores musculares, articulares, y lo que ella quiere es perder peso. Pero en el interrogatorio, oye, ¿y tu ciclo menstrual cómo está? Uy, doctor, he sido irregular toda mi vida. Me embaracé, tiene 2 hijos que también son obesos, pero la verdad es que pues, no le damos más importancia. Es hija de una madre con obesidad, fue la primera que les presenté. Vean las alteraciones que llega a tener. Prácticamente es una paciente que tuvo ovario poliquístico, tiene depresión, ansiedad y trastornos menstruales. Ella recuerda que desde que comenzó a menstruar. Y ya es una paciente que tiene características importantes a la exploración física. Es una paciente que tiene este tema de la obesidad. Y no puedo dar por hecho que simplemente puedo separar el que tiene síndrome metabólico y que tiene ahora un tema de menopausia. Porque al final algo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuán rápido debo de comenzar una intervención en una paciente? ¿Qué tanto puedo hacer para disminuir el riesgo? ¿Qué tan eficiente puede ser para evitar que esta paciente tenga mayores complicaciones? La realidad es que hay que buscar metas a corto plazo. No es porque ya estás grande, te voy a dar tu tiempo. Y esto es parte del entendimiento de por qué una paciente tiene hambre. Es una hambre homeostática, es decir, fisiológica. Es normal que tengamos apetito. Y estas son las características que nos van a ayudar a tener hambre, comer y que tenga yo saciedad. Y no hay que olvidar y no hay que decir nada más, es que la paciente o tu paciente deja de comer. No es tan fácil. Fisiopatológicamente hablando, los seres humanos no comemos nada más por hambre, comemos por placer. Y obviamente el tratar de inhibir este comer por placer es tan importante. Tenemos terapias sensacionales. Antes ocupábamos lo que eran los anfetaminos, termina y funcionan muy bien junto con el topiramato. La combinación topiramato-fentermina ha resultado muy buena. Ahora, estamos ocupando terapias como los análogos GLP-1 que están enfocados a esto, a la disminución de esta hambre hedónica, de esta plaza por comer y que también está impulsado porque si como mal, altera mi microbiota intestinal y alterar mi microbiota intestinal hace que quiera comer más. Es decir, el tener malos hábitos genera todo esto. Es una paciente que tiene una glucosa alterada, tiene una dislipidemia importante, pero además tiene un estado inflamatorio evidente. Y hay múltiples terapias. Tenemos a los inhibidores de SGLT2 que son glúticos y que funcionan muy bien para el control metabólico. Tenemos a la famosa glutamina. Tenemos a los análogos de GLP-1, que estos análogos de GLP-1 están enfocados esta adicción del hambre hedónica y por lo tanto del placer por comer. ¿Funcionan? Sí. Sin embargo, no con todas las pacientes funciona igual y hay que ver a quién sí se lo podemos dar y a quién no. Pero que obviamente se ha demostrado que estas terapias disminuyen el síndrome metabólico porque disminuyen las características inflamatorias, pero además tienen factores cardio y nefroprotectores. Al final, tenemos que retrasar las complicaciones. Tenemos que mantener glucosas normales. Una paciente que tiene glucosa de ayuno normal no quiere decir que la postprandial sea normal, pero eso es tan importante estarlas evaluando. Lo importante es mejorar la calidad de vida a través de mejorar los comportamientos saludables de una paciente, porque al final lo que queremos es evitar todo esto, que desarrolle diabetes y que desarrolle problemas cardíacos. ¿Por qué? A Pamela, la hija de la primera paciente, puedo evitarle que desarrolle un infarto como lo tuvo su mamá. ¿Por qué?
porque ya sé que está en menopausia, porque ya sé que ya tiene un síndrome metabólico y mi trabajo es tratar de compensarlo y evitarlo a través de disminuir los factores de riesgo como es la propia obesidad, la resistencia a la insulina y los factores inflamatorios que me disminuyen el riesgo cardíaco y además el riesgo renal. ¿Qué tengo que hacer? Pues obviamente tratar de disminuir el estrés, mejorar la dieta, dar medicamentos, evitar las hipoglucemias, pero sobre todo buscar apego. Y el apego no se logra diciéndole al paciente tienes que perder peso, sino tratando de hacer algo para poder disminuir el riesgo de estas tres: infarto, diabetes y problemas renales. Actualmente los médicos no vemos a la paciente de manera separada, lo vemos de manera transdisciplinaria, porque es una paciente que tiene todas estas características y no las podemos separar. Y hablamos de una paciente que si tiene diabetes tiene problema cardíaco renal. Si tiene problema de infarto, tiene problema metabólico y renal, y si tiene insuficiencia renal, tiene problema cardíaco y metabólico. Es decir, no podemos separarla. Y hay 11 condiciones que son las que ven ustedes aquí, por lo que una paciente puede tener hiperglucemia. Y cada una tiene su tipo de tratamiento importante. Lo interesante es que las terapias que se empezaron a utilizar en diabetes ahora se ocupan para obesidad y para el síndrome metabólico de las pacientes. Por eso es tan importante tratarlas a tiempo y no separar las patologías y no pensar que nada más el hecho de que esté en menopausia y tenga disminución del estrógeno contribuye a este tipo de procesos que tienen características que mejoran la función renal, como son los inhibidores de SGLT2. Los ocupamos mucho, no tienen impacto sobre el peso, pero sí en el proceso cardiometabólico renal y que sabemos muy bien que actualmente este tipo de fármacos, igual que los análogos de GLP-1, mejora el riesgo cardíaco, mejora a través de efectos hemodinámicos y que a nivel endocrino también tienen un efecto importante. Entonces, terapias hay, lo que tenemos que hacer es tratar de evaluarlo de manera adecuada. Según diferentes metaanálisis que hay, obviamente las mujeres tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que los hombres, sobre todo cuando inician la menopausia, y que obviamente estas diferencias se alteran de manera importante por el tema de obesidad central, que el perfil de lípidos y hormonal se altera completamente en la menopausia y que obviamente todas las alteraciones, como por ejemplo en plaquetas, son diferentes. Por debajo de los 50 años es ligeramente superior en hombre, pero en cuanto empiezan 50 años y empieza la menopausia, todo se revierte. ¿Por qué? Es cuando las mujeres, a través de esta disminución de los factores andrógenos, comienzan a tener también alteraciones que van a repercutir de manera muy importante en el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas. Obviamente, que las mujeres son más propensas a cierto tipo de estrés y que obviamente eso va a generarse a través de esta disminución o estas alteraciones hormonales, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero ya no pensemos nada más en cardiovascular, es metabólico y es renal, y que se ha visto que obviamente lo que tenemos que hacer es modificar los factores de riesgo: obesidad abdominal, dislipidemia, intolerancia a la glucosa e hipertensión. No solamente la sintomatología dada por sí mismo, por lo que es la menopausia, pero tenemos que irnos hacia atrás y entender desde cuándo esta paciente comenzó a desarrollar síndrome metabólico, porque con esa mentalidad comenzamos nosotros a dar el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado. ¿Cuáles son estas características? Una adiposidad central, que es más frecuente en las mujeres que empiezan sobre todo que llegaron a la menopausia, el tema de cómo llegaron sus lípidos, es hipertensa o no es hipertensa, y si tiene hiperglucemia o no, al momento en que comienza el tema de la menopausia. Son estos factores únicos que se presentan, que obviamente, pues bueno, las mujeres tienen aumento de peso que se relaciona con el embarazo y que el embarazo es un factor inflamatorio, es un factor inmunológico y que tienen que controlarse y evaluarse como tal. Los anticonceptivos orales, el ovario poliquístico, diabetes gestacional, preeclampsia, menopausia, todas estas van a condicionar el síndrome metabólico con menopausia sean todavía más importantes, sobre todo si la historia comenzó antes de su nacimiento, porque este aumento de peso relacionado con el embarazo incrementa este riesgo metabólico y que obviamente es algo que se tiene que evaluar y mejorar de manera muy importante, porque sigue siendo historia desde el nacimiento, y considerar que esa paciente con obesidad que se embarazó tiene factores de riesgo importantes que le va a heredar a su bebé. El uso de anticonceptivos
hormonales, que algunos de ellos pueden estar condicionados o relacionados precisamente incremento de la resistencia a la insulina, y que obviamente si evaluamos que la paciente tiene un síndrome metabólico, tiene resistencia a la insulina, elegimos de manera precisa el tema de la terapia. El oblique es el factor más importante, porque ya es una condicionante inflamatoria que va al paso del tiempo a relacionarse con mayor riesgo de enfermedades cardiometabólico-renales. Y cuando la paciente empiece con menopausia y la supresión estrogénica, obviamente se va a disparar todavía más. La enfermedad cardiovascular es una causa importante de mortalidad en todas las mujeres, y la evaluación adecuada de los factores de riesgo nos van a disminuir las características o el riesgo cardiometabólico renal en estas pacientes. Una característica que no se nos debe de olvidar es precisamente esto. Los componentes del síndrome metabólico se definen diferente, pero es precisamente por las características inflamatorias que podemos tener. Debemos de conocer todas las características, toda la historia cardiometabólica renal de mi paciente para saber cuándo comenzó el problema, y no dar por hecho que el problema comenzó el día que comenzó con diabetes. Y que obviamente, pues bueno, pesémosla, mirámosla, miramos la cintura. Una cintura es importante porque nos va a decir el riesgo real de que mi paciente tenga este tipo de alteraciones. Per se, la menopausia se ha visto que incrementa este riesgo de mortalidad a través de los diferentes factores que ya vimos. Pero si obviamente empieza con menopausia, tienes factores de riesgo y además tiene obesidad, el riesgo de tener incremento importante de la enfermedad cardíaca es mucho más evidente. Y obviamente evaluar el síndrome metabólico es importante en toda la mujer antes de la menopausia para tratar de evitar que el riesgo se corra todavía más. Aunque no está claro este proceso, sabemos muy bien que es importante tratar de disminuir el riesgo de síndrome metabólico en toda paciente que llega a su climaterio, y tratar de detener la grasa visceral tan simple como medir la cintura en nuestros pacientes, y que tenga una repercusión importante en la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas y renales. Hay que determinar los factores de riesgo, y que mientras más precoz sea la menopausia, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Se ha identificado que obviamente en esta menopausia precoz sugiere también el hecho de que tengamos que modificar los factores de nuestros pacientes. Es importante tener un plan nutricional, tratar hipertensión, dislipidemia y diabetes, y si tiene antecedentes desde un ovario poliquístico, tratarla todavía más. No es darle estrógenos para prevenir o tener una prevención primaria o secundaria de enfermedades cardiovasculares. Es tratar de evitar que llegue a un tema de disminución estrogénica y que ya esté arrastrando un tema de enfermedad cardiometabólico renal. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Jorge Yamamoto. Esperamos su presentación a Mayeri, por favor. Hola, hola, buenas noches. Ya durante la última sesión de este día, espero que todos podamos seguir aprendiendo cosas y que pues estos minutos también sean útiles para todos. De nuevo, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Amayali Rodríguez, soy investigador también en perinatología dentro de la Coordinación de Nutrición y Bioprogramación. Y pues bueno, en esta sesión me gustaría entonces revisar un poco de cómo esta fisiología de estas intervenciones basadas en ciclos circadianos, en restricción energética, las implicaciones que podrían tener en menopausia, ¿no? Así como la evidencia que hay todavía disponible en esta población. Y bueno, pues nada más para empezar, ¿no? Algo que sea obviamente descrito exhaustivamente en estas sesiones es que la menopausia pues es este periodo de profundos cambios fisiológicos, ¿no? Con un impacto en la salud metabólica y hormonal importante, en donde pues no solo este proceso natural de envejecimiento y el cambio hormonal pues favorece que haya cambios en la composición corporal, ¿no? En la salud metabólica,
se redistribuye la grasa hacia el abdomen, se reduce la masa muscular, ¿no? Y hace que todo esto tenga como resultado la elevación de este riesgo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, diabetes. Pero además las hormonas también tienen que ver con, ¿no?, estas afectaciones en los ciclos circadianos, ¿no?, en donde esta caída de estrógenos también puede desincronizar el reloj interno, contribuir a problemas de sueño, que también sabemos que es importante, ¿no? Todavía más alteraciones metabólicas. Así que pues todos estos cambios hacen de la menopausia este momento crítico justo para intervenir en nutrición y estilo de vida, ¿no? Y bueno, sabemos entonces, incluso por mucha evidencia que incluso se ha presentado aquí, que la dieta es una herramienta fundamental para justo promover salud, bienestar, ¿no?, en la menopausia, y que no solo se trata además de calorías, ¿no?, sino también de la calidad e incluso justo el cuándo se consumen los alimentos, el tiempo en el que se consumen los alimentos, que también puede tener una influencia importante. Y por ello, estas intervenciones, ¿no?, basadas en ciclos circadianos, en la restricción energética, que pues es un área emergente, ¿no?, de estudio en este ámbito para esta etapa de menopausia. Y un poquito nada más para ejemplificar y para definir, ¿no?, que bueno, pues las intervenciones que se basan en restricción energética, básicamente, ¿no?, son muy amplias, pero podemos definirla que la mayoría se encuentran que hacen esta restricción del consumo entre un 20 y un 40%. Las estrategias basadas en crononutrición, a pesar de que incluyen otros hábitos también de alimentación, básicamente lo vamos a llamar por ahora, ¿no?, que es este consumo solo en los periodos que hay luz del sol, básicamente, no solo la luz de los focos, sino básicamente luz solar. Y el ayuno intermitente es el que también vamos a englobar como ayuno, ¿no? Pero nada más, sí, aquí se hace, es importante aclarar que existen muchos tipos de ayuno, ¿no? Puede ser un día sí y un día no, que se conoce como estos días de ayuno alternado. Básicamente es el consumo normal y el consumo inexistente de alimentos, algunas bebidas que no aporten calorías, pero es un día sí y un día no. Es un ayuno intermitente modificado en en días alternados, en donde se tiene un consumo normal, un consumo bastante bajo, correspondiente como el 20-25% de un consumo como habitual, y así se va un día sí y un día no. La estrategia de 5-2 es que son 5 días de un consumo normal contra 2 días de la semana de un consumo nulo también, solo básicamente hidratación. Existe también incluso la Fasting Mimicking Diet, que ese es un programa muy específico desarrollado por el doctor Walter Longo, en donde es la composición básicamente es una dieta como periódica de 5 días que se puede hacer unas veces cada 3 meses, cada 6 meses, algunas veces al año, dependiendo de los objetivos que se tenga con cada persona, pero es una dieta con una composición muy específica que va cambiando a lo largo de estos 5 días, se hace reintroducción 1 o 2 días más y pues entonces se puede repetir este ciclo. También existe como esto dentro del ayuno, se conoce como este tiempo restringido de consumo, en donde pues es nada más un periodo en donde se consumen alimentos. Generalmente tiene que ver con esta crononutrición, con los periodos de luz, y aquí también hay muchísimos periodos. Puede ser con 12 horas de ayuno, 2 horas de consumo, 16 horas de ayuno, 8 horas de consumo, 14 horas de ayuno, 10 horas de consumo. Y bueno, existen también combinaciones, por ejemplo, algo muy común también es esta restricción del periodo de consumo con la restricción energética, pero además en los periodos de luz, o como distintas formas de combinación, que a veces esa es la alta heterogeneidad que hay hoy todavía en los estudios, porque es la combinación de diferentes estrategias que hay aquí. Y nada más para rápidamente, ¿no?, repasar el por qué esto podría ser algo benéfico. Y como lo ven aquí enlistado, tiene una serie de, digamos, de razones fisiológicas del por qué esto podría ser benéfico. Y bueno, básicamente, como les decía, además que comparten algunos mecanismos en general de restricción, ¿no? Ya sea porque el consumo se disminuye en la ventana, porque el consumo en general, ¿no?, está restringido, o por el periodo, etcétera. Todos comparten como algunos mecanismos que los vamos a englobar acá, ¿no? Y tienen como también estos resultados similares. Pero básicamente es esto, ¿no? Es que todos al final promueven en cierta forma, ¿no?, que el periodo entre, ¿no?, en un periodo pre-cetogénico, un poco de cuestiones cetogénicas, les decía, en mayor o menor medida, pero entran estos diferentes mecanismos que vamos a revisar rápidamente ahora por cuestiones de tiempo,
pero que hacen que pues haya una mejor reparación del DNA, que haya mejor respuesta antioxidante, que haya autofagia, ¿no? Y esto en un ciclo, ¿no? Seguido por días, meses, incluso años, pues tiene estos beneficios entonces a largo plazo, como ven acá, ¿no? En diferentes factores, ¿no? De riesgo cardiometabólico, hormonal y pues entonces con la disminución del riesgo de distintas enfermedades, ¿no? Y bueno, pues esto, como decíamos, también tiene que ver con el envejecimiento y todas estas adaptaciones también, ¿no? Al final son estas intervenciones basadas en ciclos circadianos, se estudian mucho por estas cuestiones de envejecimiento saludable, ¿no? Mal llamado el anti-aging, pero también es por eso que se estudian y ahí entra, ¿no? La menopausia como un envejecimiento también más saludable. Bueno, primero, parte de estas respuestas fisiológicas es que se secreta por el hígado, ¿no? Produce el beta-hidroxibutirato, que se le ha conocido ahora como esta fastokine, ¿no? Como ayunosina, ¿no? Que más que ser como esta respuesta nada más ante eh, ¿cómo les iba a decir? Un sustrato energético alternativo, ¿no? Más que eso, es una molécula que señaliza diferentes cosas, ¿no? Y entonces, ante este ayuno, ante esta restricción, pues bueno, que les decía, el hígado lo produce, y este tiene, pues como ven aquí, ¿no? Una gran cantidad de señalizaciones que activa estos receptores celulares, ¿no? Que modulan genes también protectores, modifica las histonas, ¿no? Regula esta expresión genética. Bueno, vamos a ver el segundo punto, que mejora esta biogénesis mitocondrial, inhibe también, incluso como ven aquí, el inflamasoma NLRP3, ¿no? Disminuye entonces así la inflamación e incluso tiene que ver con cuestiones neurológicas, aumenta este factor neurológico, ¿no? Para mejorar neurogénesis, plasticidad cerebral, ¿no? Como decíamos, estas restricciones, ¿no? De AMPK que disminuye porque entonces ya no hay suficiente energía por estas restricciones, sea como sea, pues entonces eso estimula la biogénesis mitocondrial a través de diferentes vías también. Eso hace que sea mucho más eficiente todas estas cuestiones de utilización de energía, ¿no? Y además induce esta autofagia también, es que es el siguiente punto, que por estos diferentes receptores, esta señalización de menor consumo, entonces hace que sea mucho más eficiente, ¿no? Pues entonces también esta limpieza, digamos, celular para que todo esto funcione mucho mejor. Otra de las razones es que entonces esto tiene como esta señalización endocrina parácrina, en donde mejora la sensibilidad a la insulina, no solo porque disminuye la inflamación, dijimos, porque además, ¿no? Tiene una mejor señalización celular, ¿no? Un mejor metabolismo de los sustratos energéticos, pero además también tiene que ver, ¿no? Esta señalización a través de AMPK, que mejora la captación de glucosa, disminuye la hiperinsulinemia, ¿no? Tiene que ver con esta regulación de genes, ¿no? Dijimos con esta supresión, por ejemplo, de SHGBG, y entonces también esa estabilidad hormonal, ¿no? Disminuye entonces el estrés oxidativo y así mejora esta resistencia a la insulina, ¿no? También tiene que ver con algunas otras señalizaciones a través de moléculas, como lo vemos aquí, como hormonas como leptina, adiponectina, FGF21, incluso esta proteína cloto que también se ha estudiado ahora, en donde pues sabemos que la leptina e incluso grelina, que está también por aquí, ¿no? En donde sabemos que incluso esta aumenta durante el ayuno, ¿no? Nos da hambre. Y entonces esto puede incluso tener un efecto neurológico también, en donde mejora esta neurogénesis hipocampal, mejora la memoria, disminuye también la producción de citocinas proinflamatorias, esta señalización de grelina. eh, Tiene que ver con entonces las señales de hambre, ¿no? De saciedad, incluso con esta mejor sensibilidad también de leptina. La adiponectina también, ¿no? Aumenta esta secreción y esto sabemos que tiene un efecto también antiinflamatorio. Y FGF21, como decía, y esta proteína cloto que también se han estudiado por cuestiones de envejecimiento saludable. Estas señalizaciones, ¿no? De restricción y de ayuno, ¿no? De que algo falta en el cuerpo, también señalizan positivamente, ¿no? A la expresión de este factor nuclear de NRF2,
que aumenta entonces esta producción de la defensa antioxidante, disminuye también en general la inflamación, ¿no? Otra vez, ¿no? Prende estas señalizaciones para mejor autofagia, biogénesis mitocondrial y mejor metabolismo en general de los nutrimentos. Parte de esto que también se ha estudiado mucho es que modifica la microbiota. Y diríamos, ¿por qué? ¿No? Al final sí puede ser el mismo consumo, pero solo se consume menos. Pues justo eso, ¿no? El ayuno también aumenta esta abundancia de especies intestinales, de especies de bacterias intestinales que que ahora utilizan sustratos que son derivados del huésped en lugar de las que dependen de los sustratos energéticos que consume ese huésped. Entonces, este cambio sabemos que tiene, ¿no? Pues modificaciones importantes en el metabolismo, que también produce, hay una mayor producción de ácidos de cadena corta, ¿no? Esto disminuye la inflamación, mejora estos cambios en la mucosa intestinal, mejora la función inmunitaria, ¿no? Todas estas cosas asociadas al cambio en la microbiota. Bueno, tenía que aumentar esta imagen para que se vea un poquito mejor, ¿no? Asociada al ayuno o a la restricción. Y también la otra parte entonces de la historia es que esto además, ¿no? Puede combinarse y tiene que ver con una biología circadiana en donde, como ven, también tiene diferentes efectos metabólicos importantes, ¿no? Tiene que ver con resistencia a la insulina también. Nada más me voy a detener un segundo a definir un poquito qué es la crononutrición para que aquellos que no les quede tal vez tan claro, pero es esta relación entre el consumo de alimento, los ciclos circadianos y cómo esto influye en las diferentes vías metabólicas, que es un área, ¿no? Como decíamos, emergente. Toda esta es un área emergente en casi todos los aspectos y en todas las etapas de la vida. Y bueno, esto se basa también en que tenemos estos relojes maestros en el núcleo supraquiasmático, ¿no? En el hipotálamo. Y esta señalización tiene que recibir esas señalizaciones de luz, por ejemplo, ¿no? Tiene diferentes activaciones, una de ellas es la luz o la oscuridad. Y entonces esto señaliza a los diferentes relojes periféricos, ¿no? Señaliza los genes periféricos en diferentes órganos, como ven, metabólicos, ¿no? El hígado, el páncreas, el músculo, el tejido adiposo. Y entonces, pues esto tiene que ver con una respuesta metabólica, ¿no? Ante la luz, la enfermedad, pero hay muchos otros factores que entonces también señalizan esto. Y la alimentación es uno de estos factores. Les decía, no solo el tiempo, sino a veces el número de comidas, pero la ventana en la que se consume, y pues esto también tiene que ver con la salud metabólica hormonal, ¿no? Estamos diseñados para tener mayor sensibilidad a la insulina en la mañana, mayor fuerza muscular, por ejemplo, ¿no? En ciertas horas del día. Así que bueno, pues les decía, esto es importante para la salud metabólica y hormonal. Y entonces las alteraciones, ¿no? Que hay en los ritmos circadianos a través, por ejemplo, de la alimentación, pues entonces tienen esta señalización metabólica, decíamos, a estos órganos que pueden provocar esta disfunción, ¿no? Metabólica, la inflamación, el desequilibrio hormonal y aumentar todos estos factores de riesgo cardiometabólico en cualquier persona, y en esta etapa tan importante que llevan a estos desequilibrios hormonales. Y lo que nos interesa en este momento es también, ¿no? Incluso a menopausia temprana, a un aumento de cáncer, etcétera. Y bien, todos aquí les señalé algunas de las cosas que nos interesan en menopausia, ¿no? Y cómo esto puede estar entonces también, ¿no? Conectado con el ciclo circadiano, que es esta enfermedad cardiovascular, balance hormonal, síndrome metabólico, pero toda esta desincronización de leptina, grelina, el metabolismo de la glucosa, de inflamación, también esta desincronización del eje HPA, ¿no? La desregulación del ciclo celular, como veíamos, la supresión de melatonina, alteraciones en el sueño o incluso en cambios de humor, ¿no? Entonces todo eso está ligado acá. Y hay muchos factores entonces que decíamos, ¿no? El mal dormir, que depende también de hormonas, pero este aumento de cortisol que entonces señaliza, entonces sabemos que el ciclo circadiano, ¿no? Tiene esta respuesta de un pico de cortisol en la mañana y es más bajo hacia la noche cuando dormimos, y la melatonina es el que hace el pico hacia la noche, ¿no? Y disminuye hacia el día. Entonces el consumo en diferentes horarios puede aumentar este cortisol, entonces en la noche disminuir la melatonina, ¿no? Ante este cambio hormonal, ¿no? Estos desequilibrios en el sueño, si esto se agrega con obesidad y muchos otros factores ambientales, pues tenemos como esta bomba, ¿no? Perfecta de inflamación y de bastantes riesgos metabólicos y hormonales. Y como les decía, entonces, este impacto de la crononutrición tiene que ver con estas diferentes, ¿no? Señalizaciones a la insulina, a la melatonina, a hormonas, estrés oxidativo, también altera la microbiota por su parte, ¿no? Que, bueno, pues hace que esto sea una estrategia, el por qué esa estrategia pudiera ser significativa en diferentes etapas y en este caso en menopausia.
Como les decía, alteraciones a través de la crononutrición, ¿no? Comer en horarios que no se deberían, pues puede aumentar este cortisol que tiene que ver con esta resistencia a la insulina aumentada, ¿no? También estas alteraciones del sistema nervioso simpático parasimpático también puede alterar esta señalización. Algunas otras implicaciones que puede tener es que sabemos que la melatonina, por ejemplo, con esta respuesta disminuida ante el consumo nocturno, pues que también tiene diferente señalización para la salud ósea y esto también puede verse afectado ante estos patrones inadecuados de consumo, de sueño, etcétera. Y de hecho, con salud hormonal que tiene que ver, y en esta revisión que les pongo aquí de 9 estudios, ¿no? En donde también se encontraron menores niveles de melatonina en los casos de cáncer de mama, ¿no? Y bueno, estas concentraciones menores. Y decíamos también altera la microbiota, ¿no? Porque esta microbiota igual tiene esa regulación y estos genes que se prenden a través de esta señalización de los diferentes sideburns, ¿no? Que se conocen como es la luz, como es el consumo. Y pues esto regula también cuestiones de motilidad, de la secreción de ácidos, mantiene, como decíamos, esta mucosa intestinal saludable, la producción de enzimas, el transporte de nutrimentos o cuestiones inmunológicas, ¿no? Y además, pues sabemos que esto también puede tener que ver con la beta-glucuronidasa y además la recirculación de estrógenos, lo cual también puede ser un factor de riesgo en ese sentido. Así que, pues la crononutrición, espero que haya quedado, ¿no? Como todas estas intervenciones tienen una implicación metabólica importante y además esto también se ha estudiado poco, pero diferentes intervenciones como las que hemos mencionado también pueden inducir ahora, ¿no? A través de diferentes cuestiones celulares pueden inducir este tejido adiposo pardo, ¿no? Que también es metabólicamente activo y eso también pues es algo deseable. Así que bueno, pues ahora voy a pasar a qué evidencia tenemos, desafortunadamente muy poca, pero qué evidencia hay en esta etapa de menopausia respecto a todas estas intervenciones, decimos, de ciclos circadianos. Y bueno, este es un estudio chiquitito, es una intervención que básicamente lo que tenemos ahora, ¿no? Empezamos, es un área emergente, así que tenemos pues, ensayos clínicos. Básicamente de lo que más hay es justo de esto, de restricción energética, y podemos encontrar algunas revisiones sistemáticas ya metaanálisis, pero bueno, específicamente quería presentárselos, que si es en mujeres en posmenopausia, es una muestra pequeña de 100 mujeres, ¿no? Sí, con obesidad, sedentarismo, en donde aquí se comparó primero estas restricciones como súper severas, ¿no? De 1000 kilocalorías o una restricción más moderada de entre 1000 y 1500 y 1800, ¿no? Y básicamente lo que vieron, que es bastante obvio probablemente, es que, claro, la pérdida de peso se presentó en los dos grupos, pero de forma más importante en la severa, así como también los cambios en la masa grasa, ¿no? Y sobre todo en la grasa visceral, fue mucho más importante. Los dos perdieron, pero fue más importante en el grupo severo. Eso nos queda claro. Cosas importantes es que ambos disminuyeron en la masa magra, como todas las restricciones, todas las pérdidas de peso probablemente, ¿no? Incluso las más saludables conllevan probablemente una pérdida de masa muscular, así como de grasa, ¿no? Con diferentes estrategias intentamos modular que eso sea lo menos, ¿no? Que la masa libre de grasa, que la masa muscular sea minimizar esa pérdida, pero básicamente todas llevan. Y estas restricciones que siempre, ¿no? O sea, es como el consumo de cuando estás a dieta, ¿no? Que es lo más común, es disminuir la energía, pues es clásico, pero en general con todos se pierde grasa y se pierde músculo. Intentamos minimizar esto. Y en general, en estos dos grupos, la disminución no tuvo diferencias significativas, tuvieron una pérdida de peso de masa muscular similar y la función muscular tampoco tuvo cambios. Lo importante acá es que la pérdida de densidad mineral ósea sí se presentó de forma mucho más severa en la restricción severa. Así que esto es algo importante de cuidar aquí sí, estas restricciones severas probablemente en este grupo. Esa también es una revisión sistemática, ahora de 11 estudios aquí que les presento en mujeres en posmenopausia. Y bueno, hay muchas de estas revisiones, muchas de estas intervenciones que están combinadas con ejercicio. Pocas son las que se evalúan de forma aislada. Pero bueno, esta es una revisión, entonces, como les decía, en mujeres posmenopáusicas, en donde se evaluaron diferentes intervenciones, como ven aquí, el ejercicio aeróbico solo o combinado con resistencia, la restricción calórica sola o la restricción combinada con ejercicio aeróbico o combinada con resistencia o con ambos, ¿ok? Entre 16 de semanas y 12 meses fue la duración de esta intervención.
¿Cuáles fueron los resultados? Pues bueno, en el aeróbico sí se perdió grasa y protegió ligeramente de la pérdida de densidad mineral ósea. La restricción energética sola, como era de esperarse, disminuyó peso, disminuyó grasa y también hubo un riesgo de disminución de densidad mineral ósea. La combinación de estos ejercicios fue lo que mejor preservó la densidad mineral ósea, incluso aumentó la masa muscular, la masa libre de grasa, ¿no? También perdió peso de forma significativa. Y esta combinación del ejercicio de restricción energética con el ejercicio aeróbico también maximizó entonces esta pérdida de peso, de grasa, sobre todo que con la restricción sola protegió ligeramente también esta pérdida de densidad mineral ósea. Pero el combo, obviamente, como también es de esperarse, es que la restricción y el ejercicio aeróbico con el ejercicio de resistencia, pues es el mejor balance entre esta pérdida de grasa, la preservación de hueso y obviamente de masa muscular. Así que, pues bueno, esto es algo de importante, creo yo, ¿no? Que nos dice de implementar este tipo de intervenciones. En general, todas tienden hacia allá, hacia esta pérdida de peso, pérdida de grasa, pérdida de masa, de densidad mineral ósea, si no se hace ejercicio y pues entonces probablemente creo yo que también de masa muscular si no se tiene un adecuado consumo también de proteína. En general, otros aspectos que se han visto, que se han estudiado poco, como les pongo aquí, es por ejemplo con cuestiones de neurocognición. En donde aquí les presento 3 ensayos clínicos, ¿no? No estamos como en mucha más evidencia, pero en donde esta restricción, todos son mujeres en menopausia, con obesidad, ¿no? En donde todos tuvieron una restricción de diferentes niveles de energía, pero restricción energética al final, y todos tuvieron resultados positivos otra vez en la pérdida de peso, de grasa, y por lo menos diferentes, 1, 2, 3 componentes diferentes que se asociaron con un mejor cuestiones de neurocognición. Claro que hay algunos otros ensayos clínicos que no han encontrado diferencia, pero bueno, hacia allá va una tendencia de que podría también, ¿no? Y ya lo vimos fisiológicamente, que también pudiera ser de beneficio estas diferentes estrategias. En este caso también les decía, tiene un componente que puede beneficiar las cuestiones hormonales, ¿no? En donde otra vez en mujeres en posmenopausia, aquí es una revisión de 6 ensayos clínicos en mujeres en posmenopausia específicamente, aquí es de sedentarias, pero de todos niveles de IMC. Y otra vez vieron aquí ejercicio aeróbico, la dieta de restricción o la combinación. De nuevo vemos esta tendencia en donde en general, ¿no? El ejercicio solo, bueno, provocó cambios, digamos que en tendencia, ¿no? No significativos, en donde disminuyó ligeramente estradiol, ¿no? Testosterona. La dieta hipocalórica sí tuvo una disminución significativa de estas hormonas, aumentó SHBG y la que más potencia, ¿no? Los efectos es la combinación de la restricción con el ejercicio, en donde pues son cambios todavía, ¿no? Más significativos, el efecto es mucho mayor en todas las hormonas evaluadas también. Así que ahí está el combo, esa es la respuesta. Bueno, otra de las cosas que se han estudiado, bueno, pues aquí seguimos un poco en cáncer de mama y simplemente les presento esta revisión que no es específica de posmenopausia, pero bueno, incluye porque son mujeres de hasta 70 años, ¿no? En donde también encontraron, aquí evaluaron, es una muestra más importante de las que ahorita hemos revisado, y bueno, aquí clasificaron las mujeres en las que restringían, ¿no? Su consumo, en las que tenían un consumo como adecuado, normal, o las que tenían un exceso en el consumo, además de la adherencia a patrones saludables. Pero lo que vieron es justo eso, que la restricción energética, de cuando se restringía por lo menos el 20%, tenía una disminución global del riesgo de cáncer de mama. Esto fue mucho mayor en premenopausia, pero el efecto del exceso de calorías, más allá del 40% de lo que realmente necesitaban esas mujeres, duplicó el riesgo de cáncer de mama, y esto fue específicamente en mujeres en posmenopausia, ¿no? Esto se amplificó, ¿no? Si agregamos y vemos el efecto agregado de diferentes cosas que implica la alimentación, como veíamos, es la calidad también. Esto se amplificó en mujeres con baja adherencia a la dieta mediterránea, ¿no? Entonces tenemos 2 estrategias que se potencian, ¿no? Y bueno, en mujeres no lipares. Bueno, hay poca evidencia todavía y ya de ahí vamos disminuyendo todavía en la cantidad de evidencia que hay en esta etapa específica. Pero bueno, vamos a ver algunas cuestiones del ayuno intermitente.
Y esta también es una estrategia, ya que, por ejemplo, la restricción energética, como vimos, es súper eficiente para perder peso, es efectiva, masa grasa, ¿no? Pero realmente esta restricción, y sobre todo entre más severa es, pues esto disminuye la adherencia con el tiempo. Además, también estos beneficios metabólicos se van atenuando, ¿no? Cuando llega como a otro set point. Así que estas restricciones basadas más bien en horarios, por ejemplo, ¿no? O en días de consumo, que son todas estas intervenciones de ayuno intermitente que les vamos a llamar para en esta sesión, ¿no? Para englobarlas más fácilmente, pues entonces pueden mejorar y se ha visto que mejoran la adherencia en muchos grupos, ¿no? Y pueden entonces mantener esa pérdida de peso un poco más a largo plazo. Esta primer revisión que les pongo aquí, metaanálisis, es básicamente, no es en mujeres en posmenopausia, pero es para ir ejemplificando los efectos que puede tener este tipo de intervenciones, en donde primero, ¿no? Tiene que ver con, decíamos, con el consumo, con señalización de hambre, de saciedad, e incluso con estas hormonas que regulan también esta pérdida de peso. Encontramos en general una menor secreción de leptina, mayor cantidad de adiponectina, como lo hemos visto al principio. Aquí la adaptación probablemente más a largo plazo de disminución de grelina, pero bueno, en la transición, ¿no? Y en estos picos que puede tener el ayuno, sí que aumenta esa grelina con estos efectos también neuroprotectores. Esta es una revisión, tampoco es en mujeres en posmenopausia, pero vemos una mejor calidad de la evidencia, como ven, que son una revisión de 29 ensayos clínicos, ¿no? En donde evaluaron diferentes formas este es un tiempo restrictivo de consumo, evaluaron también diferencia en frecuencia de comidas o en la distribución de las calorías. Y vean cómo el que provocó mayores cambios, la estrategia que provocó mayores cambios en cuestiones cardiometabólicas y de composición corporal, pues fue esta restricción del tiempo en el que se consumen los alimentos. Como ven, disminuyó de forma significativa el peso, el IMC, bueno, como decíamos, la pérdida de masa muscular, ¿no? La circunferencia de cintura, la hemoglobina glicosilada y glucosa también en ayuno. Cuando comparamos, por ejemplo, este tiempo de restricción, los ayunos, ¿no? En personas con y sin obesidad, otra vez también es en mujeres que no son de menopausia, pero vemos esta tendencia en general en todas las revisiones a que se pierde peso, grasa y diferentes componentes también del síndrome metabólico, resistencia a la insulina, colesterol total, triglicéridos, LDL, ¿no? Es más efectivo conforme va aumentando también el IMC y en estas personas con obesidad, como ven, otra vez esa tendencia a modificar positivamente la composición corporal, la tensión arterial y bueno, aquí hicieron un análisis subgrupo que también pues vemos, ¿no? Cómo empezar a hacer estas diferentes individualizaciones en donde menos de 8 horas de ayuno, por lo menos esas 8 horas de alimentación, perdón, sí provocaron mayor diferencia de peso. La intervención de más allá de 12 semanas también provocó mayor diferencia en peso y en pérdida de grasa. Y cuando se hizo la combinación con restricción energética, pues también, ¿no? Potencializó el efecto en el peso y en la pérdida de grasa. Aquí sí tenemos, no específicamente de mujeres en posmenopausia, pero bueno, algo que está más cercano, en donde vemos también que hay algún efecto de este ayuno intermitente. Son 9 estudios sobre la toxicidad y algunas cuestiones de cáncer ginecológico y de mama. Son menos estudios los que ya entran al metaanálisis por diferentes resultados, pero como ven, también es significativo, ¿no? Con una tendencia bastante clara en la pérdida de peso, en la glucosa, en la insulina. Y aunque es incierto el efecto de si estos ayunos intermitentes aumentan o disminuyen los efectos adversos de la quimioterapia, por lo menos en 3 de estos estudios, el ayuno intermitente redujo la fatiga, ¿no? Y en 2 de estos estudios mejoró índices de calidad de vida por distintas mediciones. Bueno, esta es una revisión que básicamente nada más hace como este apoyo a que probablemente el ayuno intermitente pueda ser una de las estrategias, ¿no? Que mejora estas cuestiones hormonales, ¿no? Y que pudiera ayudar entonces a estos diferentes resultados como la ganancia de peso, cuestiones metabólicas, hormonales y cognitivas, ¿no? Por si quieren también revisarla un poco. Pero ahora sí, les presento algo que se ha estudiado en menopausia, en donde este es un análisis de 3 ensayos clínicos, es un análisis secundario, otra vez, donde aquí se incluyeron 43 mujeres premenopausia, 22 mujeres posmenopausia y 10 hombres. Y este estudio es interesante porque compara cuáles son esos efectos, sobre todo en estas mujeres, que es lo que nos interesa en este momento. Y bueno, lo que vieron
es que básicamente no hubo diferencia en estos grupos, es decir, que todos perdieron peso de forma similar, ¿no? Las reducciones también fueron similares en la grasa corporal, en la masa magra, en la presión arterial, en la insulina. Todos tuvieron una adherencia, bueno, básicamente, sobre todo en los días de mayor restricción, ¿no? Consumieron un poco más de lo que de que los que se le presentó. Esto es importante, que tiene una tendencia también en otras revisiones. El LDL disminuyó mucho más en mujeres postmenopáusicas, pero básicamente no tuvieron como otras diferencias. Es decir, que en estas mujeres este ayuno pudiera ser que funcione igual de bien que en otros grupos que no están en menopausia, ¿no? Este también es una revisión nada más que compara, por ejemplo, el Ramadán, ¿no? Que es una de las formas que también se ha estudiado el ayuno intermitente, en donde también muestra esta tendencia positiva, incluso en mujeres en posmenopausia, de disminuir peso, IMC, grasa, cintura. Otra vez vemos esta disminución mayor en LDL, ¿no? En presión, e incluso en otros marcadores de antioxidantes y de inflamación. Otra vez en mujeres en posmenopausia contra mujeres en premenopausia. Otra vez aquí hay algunos resultados principales en donde ambos pierden, ¿no? Peso, masa muscular y diferentes cuestiones cardiometabólicas de forma similar con el ayuno intermitente. Simplemente hay algunas preocupaciones de este ayuno intermitente, como es que pudiera ser, ¿no?, mayor la pérdida de masa libre de grasa, así que en mujeres posmenopáusicas, sobre todo aquellas con riesgo de sarcopenia o que ya tengan sarcopenia y se evitar, ¿no? Se recomienda combinar con ejercicio, con una adecuada ingestión de proteína, eso es algo importante. También puede tener efectos en la salud ósea, como la restricción energética lo tiene, así que pues eso, primero, esto puede ser un riesgo importante, así que pues bueno, aquí cuidar el consumo no solo de energía, de diferentes nutrimentos como calcio, vitamina D, sino también probablemente combinar con ejercicio. Y además, esto sí, los efectos en el sueño son inciertos, pudiera ser una preocupación, aunque aquí los resultados son mezclados. Y por último, 2 minutitos que les robo de las estrategias de crononutrición, en donde básicamente se han visto en mujeres no menopausia, pero en general se han visto efectos benéficos sobre la regulación de la glucosa. Aquí también tenemos un efecto sobre el riesgo de cáncer, ¿no? Que pudiera esta crononutrición, ¿no?, pudiera mejorar por diferentes mecanismos, disminuir el riesgo de cáncer. De hecho, en esta misma revisión vemos cómo aumenta los que tienen consumo nocturno, aumenta de forma importante el riesgo en diferentes estudios, en la mayoría de estos estudios incluidos en esta revisión, como ven aquí, en la mayoría de estos estudios, aunque es algo que se ha estudiado poco. Y bueno, también incluso en esta corte de Nutrinet Santé, ¿no?, en esta corte francesa también se han encontrado que estas cuestiones de crononutrición, en donde la primera comida que sea alrededor de las 9 de la mañana, contra la que es antes de las 8 de la mañana, pues pudiera ser también un factor de riesgo importante para cuestiones en la regulación de la glucosa. Si la comida es después de las 9 de la noche, eso también pudiera aumentar el riesgo. Comer más de 5 veces al día pudiera ser un factor protector. Un ayuno de más de 13 horas solo es protector si se rompe el ayuno antes de las 8 de la mañana, por ejemplo, y también tiene algunas cuestiones similares en protección cardiovascular con un ayuno que se rompe antes de las 8 de la mañana y que se deja de comer después de antes hasta las 9 de la noche, ¿no? En general, otros aspectos, el del tiempo en el que se consumen los alimentos tiene efectos positivos por diferentes cuestiones de composición corporal y cardiovasculares, y pues entre 3, 4 y probablemente menos de 6 comidas sea también un efecto protector. Así que bueno, pues en resumen, hay muchos aspectos que podemos entonces evaluar y recomendar de estas intervenciones basadas en evidencia. Lo importante es ir progresivamente con estas mujeres, ¿no? Hacer una transición guiada con mucha asesoría en nutrición, en dieta. En adultos que tengan fragilidad, sarcopenia, pues eso sí estaría contraindicado, en inmunodepresión o en trastornos alimentarios, que también puede ser, y considerar que hay muchos otros aspectos, ¿no?, socioculturales, individuales, que también pudieran representar barreras para ir a hacer estas intervenciones. Y nada más, en conclusión, me gustaría sí señalar que todo esto son estrategias importantes, pero que siempre deberían estar acompañadas de un patrón saludable de alimentación, un adecuado consumo de proteína, de muchos micronutrientes, de hidratación, promover un estilo de vida saludable, ¿no? Y siempre centrar las estrategias en las personas, ¿no? No solo en la condición, individualizar, flexibilizar, ¿no? Y acompañar con mucho monitoreo. Así que, pues, muchas gracias. Listo, muchas gracias a los 4 ponentes por su
presentaciones y tenemos ya 5 minutos nada más para algunas preguntas. Doctora Velázquez, me gustaría nada más retomar alguna, casi todas las preguntas las contestaron, pero ¿hasta qué edad se puede utilizar la anticoncepción de emergencia o si esta se puede usar en la perimenopausia? Como había comentado, la anticoncepción de emergencia precisamente es como la excepción. No debemos utilizarla de forma rutinaria. Si una mujer requiere anticoncepción o tiene vida sexual, obviamente que lo ideal es que utilice un método anticonceptivo más regular y no solo la anticoncepción de emergencia, porque creo que la falla es mucho mayor que si ella utilizara de forma rutinaria un método anticonceptivo. Perfecto. Doctora Sepúlveda, en el caso de una paciente con mutación de BRCA1 con antecedente de tumor de ovario, de cáncer de ovario, eh, antes de indicar terapia hormonal menopáusica, primero es necesario hacer una cirugía reductora de riesgo. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Ya los anticonceptivos orales están indicados cuando aún no se ha realizado la cirugía reductora de riesgo, ¿no? A pesar de que podrían aumentar el riesgo de cáncer de mama, el beneficio de disminuir el cáncer de ovario es mayor y entonces está indicado en estos pacientes. Si la paciente ya se operó, pues entonces cambiamos a terapia de reemplazo hormonal hasta que sea su edad de la menopausia natural, digamos hasta los 50 años. Y si la paciente ya tuvo cáncer de ovario y se operó por cáncer de ovario, pues también está indicado darle terapia de reemplazo hormonal. Perfecto, muchas gracias. Y doctor Yamamoto, en una paciente con antecedente de obesidad tratada con análogos de GLP-1 que llegó ya a su peso ideal y se ha mantenido constante, al momento de embarazarse, el hijo va a tener riesgos metabólicos posteriores por el antecedente de la madre con obesidad. Solamente, y depende mucho de los factores de riesgo que ella haya tenido desde antes del embarazo, se pueden heredar. De hecho, el riesgo inflamatorio se hereda. Lo único que hay que hacer es vigilar, tratar y evitar que tenga mayor incremento de peso durante el embarazo. Perfecto. ¿Y alguna otra alternativa, doctor, en caso de efectos gastrointestinales severos con el uso de metformina? Se pueden utilizar análogos de GLP-1, pero también tienen eventos adversos o pioglitazona. Son útiles. Perfecto. Y ya por último, con toda esta evidencia para pues los 4 tal vez, ¿considera necesario realizar un consentimiento informado previo a la administración de terapia hormonal menopáusica para las pacientes? Ahí sí, ¿quién gusta contestar? Me pareció como una buena pregunta de cierre. Yo considero que si el efecto es neutro o protector, no habría necesidad de firmar un consentimiento informado, ¿no? Es como cuando ofrecemos un tratamiento que va a beneficiar a nuestras pacientes, pues en general. Pero el hecho de realizarlo, pues tampoco perjudica a nadie ni perjudica a la paciente. Entonces, creo que eso sería ya una decisión personal. Perfecto. Muy bien, pues tenemos, no sé si alguien nos tiene algún otro comentario. Si no, listo, pues les agradezco mucho su participación y pues nos vemos ya en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos los profesores. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. La menopausia es una fase natural de la vida que puede resultar compleja. Como ginecólogos, es nuestra responsabilidad orientar a nuestras pacientes, ofreciéndoles información basada en evidencia y un acompañamiento más orientado a sus necesidades. En el INPER hemos creado este máster para ofrecerles a ustedes, colegas, una actualización integral fundamentada en evidencia sólida que les permita abordar los síntomas, riesgos y tratamientos en esta fase crucial de la vida de la mujer. Durante 12 semanas contaremos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en áreas como salud ósea, salud cardiovascular, salud mental, función cognitiva, sexualidad, calidad de vida, así como los enfoques terapéuticos adecuados para cada uno de estos temas.
Es un programa gratuito y virtual avalado por el Instituto Nacional de Perinatología y con puntaje del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Esta es una oportunidad única para fortalecer tu papel como especialista en salud de la mujer. Los esperamos este septiembre.